Suscríbete a la Panterita. Y comiences el año nuevo con todo. Bases y condiciones en www.inverfin.com.py. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Señores, fuertes declaraciones para cerrar esta edición. Nos vamos porque ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín. Con todo el espíritu, todo el espíritu navideño tiene. Yo lo veo. Lo veo con espíritu navideño. ¿Y cómo no? Claro. El líder monumental. Por favor. Ya se viene Fútbol a lo Grande. Nos encontramos mañana en Teletón, ¿sí? Sí, así va a ser. Hoy y mañana en realidad. Hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Sí? Sí. Ahí estaremos. Muy bien. Que pasen bien. Chao, Arturo. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única Mazda 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. Antes de ir a Pedrito Salavia, estuviste en el Gaby esta mañana, te invitaron. Así es. Día del médico, me hicieron una invitación y estuve ahí compartiendo con los héroes del blanco. A todos los médicos, muchísimas felicitaciones, ¿verdad? Muchas felicidades. Muchas felicidades. A todos los médicos. Sí, en general, ahí estuvo internado Denis. Pasó mal, pero es un reconocimiento que lo hace Denis, te invitaron a vos. Y ahí está el reconocimiento de Denis también, ¿verdad? Sí, señor. Así que a todos los médicos, muchísimas felicitaciones, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Saludos a todos los demás compañeros. ¿Qué es lo que te molesta, Pedro, horas antes, minutos antes? Contanos. La designación del árbitro que va a cobrar un partido decisivo para nosotros. Por el hecho que tiene algunos antecedentes que llaman la atención, nada más. Por ejemplo, ¿qué experiencia con Alipio Colmán? Contanos. No, y aquel partido que jugamos con Sudamérica que el línea cobró, levantó la bandera y él hizo sonar el rato y inhabilitó el gol de Jorge González. Pedro, vos sabés que nos sale bien la comunicación. Vamos a intentar uno así domésticamente. ¿Vos me escuchás bien, Pedro? Yo te escucho bien, Arturo. No, Gustavito, ¿cómo sale?
Sale medio cortadito. A ver, Pedro, vos mostrá disgusto Yo estoy manejando. No voy a quedar en un lugar. Quédate, por favor, quédate. Ahí Gerardo, por favor, con Pedro Saladillo Rodríguez y después volvemos. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 53 77, teléfono 609 509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puchupe Quitadol. Pedro, 12 de octubre enfrenta a Sudamérica, designación de Alipio Colmán como árbitro. ¿Estás disconforme? Cuestión que consideran no fue bien justificada en determinaciones de partidos anteriores por el árbitro. ¿Por eso tu disgusto, Pedro? Sí, Arturo, realmente me llama mucho la atención de que nuevamente Alipio esté cobrando nuestro partido. Teníamos un mal antecedente con aquel partido que jugamos con Sudamérica, que inhabilitó el VAR y cobró offside de Jorge González que terminó en gol. ¿Esa es la razón principal de tu disgusto de por qué su designación o 12 de octubre presentó alguna nota o lo hicieron público en su momento lo que consideraron injusto? No, injusto por el hecho de que al siguiente partido fue designado nuevamente y también tiene el partido contra Guaireña, el último partido creo que fue que se le cuestionó que creo que fue la expulsión o que tendría que haber sido la expulsión del jugador de Guaraní. Y bueno, nosotros los entrenadores cuando un jugador juega mal también lo hacemos sentar, pero él es un árbitro que llama la atención, que justamente a nosotros en los partidos decisivos siempre está presente. Pedro, y más si miramos otros momentos del torneo donde cuando tenemos la evaluación del departamento de árbitros y si se considera que hay un error, generalmente ese árbitro de la fecha siguiente no es el principal, por lo menos le dan otra función, pero no pita directamente los partidos. Y ahora el departamento de árbitros reconoció que hubo error para ellos el otro día al no ser expulsado Fernando Fernández, y aún así él va a seguir pitando en cancha esta última fecha. Sí, realmente no tengo nada en contra del árbitro. Yo creo que podemos equivocarnos, somos parte, yo como entrenador también puedo equivocarme, pero soy consciente de que siempre voy a defender los colores que estoy representando en este momento, el 12 de octubre. Y bueno, lógicamente en haber tenido aquel partido contra Sudamérica que él inhabilitó el lugar con el silbato y nuevamente nos está cobrando el día sábado ahora. Con sol. Exactamente. ¿Algo más arbitraje o ponemos punto ahí y vamos ahora con el tema de retraso económico de pago? ¿Cómo se maneja esto y cómo está con el plantel? Ya hubo un acercamiento, ayer que estuvieron hablando las dos partes, la parte de directiva, el presidente con los jugadores y llegaron a un acuerdo. ¿Y cómo? Pero llegaron a no presentarse a las prácticas, Pedro. Realmente existió la posibilidad de no entrenar. Ellos consideraban que era lo justo. Yo como entrenador traté de mirar siempre la mejor solución y bueno, lo importante, Arturo, es ya haber llegado a un acuerdo con la directiva, jugadores y presidentes y bueno, tenemos la obligación de ganar el día sábado porque estamos pendientes también de la posibilidad, por más que estemos dependiendo de otros resultados, saber de que el equipo del 12 de octubre tiene muchas ganas de volver a una competencia internacional. Sí, ¿y cómo está José Núñez, Pedro? Y realmente él está recuperándose. En el día de hoy vamos a hacer una evaluación. Somos conscientes de que el jugador no tenemos que apresurarnos para su vuelta. Y bueno, ya el cuerpo técnico y médico se estarán poniendo de acuerdo cuál es lo mejor para el jugador. Gracias, Pedro, muy amable por tu tiempo. Gracias. Gracias, Turón. Adiós, Pedro, será el tema arbitraje. Sí, y más en estas últimas fechas ya, sí. Una decisiva, por más que parecería poco, pero para ellos es muchísimo ir a una Copa Sudamericana, lo que se está jugando, y allí hablamos otra vez del poco tacto de parte de la dirección de árbitros.
en partidos puntuales, ya coincidentemente tuvo el 12 de octubre nuevamente Alipio. Es cierto, si miramos cuántos árbitros tenemos últimamente, 8 a 10 árbitros, y todos giran en torno a los mismos nombres, como que no hay muchas opciones. Lo que a mí más me llama la atención es lo que le preguntaba justamente, que generalmente cuando se admite un error, a la fecha siguiente ese árbitro no es el se principal. lo desprograma. Sí. Se lo desprograma. O sea, le dan otra función, cuarto árbitro, asistente VAR, árbitro soporte, pero árbitro principal no es común que le vuelvan a dar. El arbitraje de José Méndez para el departamento fue bueno. Sí. Por eso está en el VAR. Ah, sí. ¿En qué partido? El Luqueño Guaireña. Y tiene una incidencia en el VAR o en campo. Y en un partido muy importante. Importante, que como juegan dijo el puntos niño, vitales. el niño había dicho, vos dijiste, Sí. déjenme el beneficio de la duda, tengo 50 y 50 sí. que lo van a designar. Porque Y lo designaron. últimamente los lunes o martes cuando presentan los informes, uno escucha, y para no decir un 100%, el 90%, lo que para nosotros puede estar equivocado, para el equipo arbitral es siempre positivo. Pasa toda una jugada y dice, correcta decisión, correcta decisión, correcta decisión. Lo único del fin de semana fue una jugada que no fue correcta, la que fue la de Alipio, la jugada de Fernando Fernández. Después, en todas las jugadas que nos presentaron, toda correcta decisión. Es correcto la queja de Pedro. Realmente también hubo equivocaciones graves hacia su equipo. Yo particularmente he visto a algunos cuando jugaba al 12 y me parece correcto. Ese partido contra Sol, por ejemplo, puntual. Es puntual, exactamente. Y tiene razón Pedro. Y tiene razón también en quejarse porque le perjudica a todos los equipos, no solamente a los grandes, también al 12 de octubre, al Luqueño, Nacional, a todos le perjudica el arbitraje hoy en día. Y ya tenemos que saber que hay que pasar, Denis, que el caso de, separándonos un poco lo de Pedro Saravia, José Méndez, para ser designado, consideraron arbitraje bueno. Así mismo. Porque independientemente a la nota que pide 6 meses, que lo desprograman y el tribunal, que ya hablamos con el doctor Porro. Sí. Perdón, el doctor Prono dijo, tiene 3 días para su defensa. Quiere recorte diario, quiere opiniones, quiere esto, quiere aquello, le mandó una nota al departamento de árbitros y no hay VAR todavía, ¿verdad? No. Esperando el informe arbitral. El informe arbitral lo que dice es que tiene el martes probablemente dice presente su defensa Méndez, pero ocurre que como dice Víctor, para el departamento está correcto. Está correcta, no lo des programa, aquí dice que estuvo bien. Sí. Y yendo a otro, porque aquí veo la designación completa. Nacional Olimpia VAR de vuelta a Alipio Colmán. Quiere decir que a pesar de haberse equivocado para el departamento de árbitros al no expulsar a Fernando Fernández, tiene 2 partidos trascendentes. 12 de octubre Sol juega por Copa Sudamericana 12 y Nacional Olimpia van por Copa Libertadores y él va a estar encargado. Hay 2 situaciones, o ya no sancionan o definitivamente no tenemos árbitros. Y al no tener árbitros tenemos que, no tenemos yo porque el fútbol paraguayo somos todos, dentro de la... ¿Puedes contar así rápidamente cuántos árbitros tenemos? Porque siempre son los mismos, del viernes al domingo son los mismos, entre árbitro principal o árbitro VAR son los mismos, rápidamente así, Víctor. Y tenemos Juan López, Alipio Colmán, Juan Benítez, Julia Dosa, Derlis López. 5. Julio Quintana, que está como cuarto árbitro, Díaz de Vivar. Bueno, con ese criterio que estamos hablando ahora, Denis, Víctor, Jorge, hoy el árbitro 1 para el campeonato es Julia Dosa. Sí. Ni entramos a discutir, no tiene insignia de FIFA. Ni entramos a discutir. Los partidos más decisivos, incluyendo clásico, y este de campeonato es Julia Dosa. Entonces también sería interesante, queríamos hablar con José Méndez, con Julia Dosa. José Méndez como toma dirá, bueno, si quiere hablar, y Julia Dosa, que es una distinción, porque así, dirigir una final es una distinción. Y este partido es final de campeonato. Entonces Julio Dosa es el distinguido del departamento. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayepi. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan y Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, molejoyas y perfumes únicos. Los locales Casa Central de Subillana Casi, R.I.2 de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543. Wilmar SRL. La próxima está Juan Carlos Julia 2 y después vamos a esto. ¿Cómo te va, Giancarlo? Buen día.
Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos hablando, Giancarlo Juliadosa, de la distinción de dirigir una final, en la distinción de estar en clásicos. Eso habla de un muy buen momento tuyo. Si querés agregamos gran momento, siempre el tema de los arbitrajes podrá ser discutido, hay jugadas polémicas, pero está bien, y esta es una nueva distinción para vos, Giancarlo. Así mismo, Arturo, estoy contento, lindo desafío. En una profesión muy difícil, pero bien, estamos bien conscientes y a tratar de hacer un gran trabajo, ¿verdad? Va a ser una gran final. Una gran final de esos partidos calientes, ¿te imaginas lo que se debe sentir en campo cuando la lucha por el título, no? Sí, impresionante. El ambiente adentro va a estar lindo, así es que estamos preparados mentalmente y también físicamente, así es que ojalá que los jugadores estén predispuestos también a jugar y a dedicarse a jugar, ¿verdad? Nosotros sabemos impartir la justicia. Giancarlo, tu característica como árbitro es, usando una expresión muy común, dejar jugar, así es. Y tratamos de dejar jugar siempre, esa es la idea, ¿verdad? Depende de los jugadores, si los jugadores terminan en el campo, eso yo creo que el partido se vuelve más fluido, ¿eh? Claro, pero esa es una posición tuya como árbitro, árbitros que cortan, que sacan amarillas, que hablan mucho, tuyo, juegue, esa es tu característica. Y sí, me gusta dejar jugar y también hablar, ¿verdad? Conversar con los jugadores, siempre con respeto y como futbolero que somos, ¿verdad? Como que se entienda el juego adentro. Giancarlo, pero este perfil que vas manteniendo a lo largo del campeonato ayuda bastante a que los jugadores sepan que cuando vos vas a dirigir lo mínimo no se va a cobrar, o sea, ya de entrada ellos tienen que asimilar esa situación para que el juego justamente sea fluido, y hablamos de dos equipos intensos como lo son Guaraní y Cerro Porteño. Hola, Víctor, ¿qué tal? Sí, pienso que sí. Así como nosotros también estudiamos a los jugadores, ellos también estudian a nosotros, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene sus características y, como dijiste, ambos equipos juegan muy bien. Sinceramente, juegan muy bien a la pelota y creo que puede salir un buen espectáculo, ¿verdad? Giancarlo, creo que es tu momento de recibir insignia FIFA, ¿verdad? No sé si lo vas sintiendo así, si ya te comentaron algo para la temporada que viene. Y vamos a ver, cuando lo reciba, ahí estaremos firmes y contentos, ¿verdad? Ahora tranquilo a terminar bien el torneo, que es lo importante, ¿verdad? Giancarlo, así como los jugadores observan por allí ligas españolas, italianas, los árbitros también son de mirar arbitrajes internacionales, Copa Libertadores, pero principalmente por allí el fútbol europeo. ¿Te fijas por allí en algún tipo de arbitraje, no sé, la Premier, cosas así, o ves más aquí el torneo local, por el modelo arbitral en sí? Sinceramente, creo que lo que estamos en el fútbol, vemos, yo sé que mis compañeros también. Yo también, a mí me gusta la Premier, veo mucho la Premier, me encanta. Creo que es una de las ligas más fuertes, más buenas, donde se juega mejor. Y por supuesto el torneo local seguimos todos los partidos. Bueno, Giancarlo, no más palabras, buen trabajo mañana en final del campeonato. Gracias, Giancarlo, muy amable. Dale, Arturo, muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias, Giancarlo Juliadosa, el árbitro de moda. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Subellala Casi, Herreritos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás desde el 30% de descuento en perfumería. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llegó la promo gamer de Supermercados Stock. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra, generas cupones canjeados con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales Stock Express. Bueno, el instante conferencia de Fernando Cubero atendiendo el partido de mañana, Luis.
Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñempucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Agradecemos a Chacomer, nos acercaron los termos Barta que nosotros vamos a sortear la próxima semana, diremos cuándo. Tiene que ser a través del Twitter, puede ser a través de la línea telefónica. Son dos termos Barta. Un ganador a través, niño, de las redes sociales de Twitter de Fútbol a lo Grande. Sí, señor, perfecto. Y el otro es a través de la línea telefónica, cuyo número es 618-4700. Y ya está la imagen igualmente en el Twitter de Fútbol a lo Grande, ya pueden observar. Sí, señor, estaremos sorteando la próxima semana. Ustedes saben que es momento de cambiar la batería Barta. Háganlo con toda la garantía que representa baterías Barta, que lo representa Chacomer. Pueden comprarlo en Chacomer, en el centro de repuestos. Y gracias a Barta, gracias a Chacomer, la próxima semana estaremos sorteando dos termos, uno a través de la línea telefónica y otro a través del Twitter de Fútbol a lo Grande. A Batería Barta, a Chacomer, muchísimas gracias y vamos a compartirlo con la gran audiencia de Fútbol a lo Grande por Monumental. Con Medilife comenzó el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñempucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostás en riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a themyflores.com. Regala amor, regala The Flores. Que ten mucho cuidado mañana. Algún desubicado puede haber. Sí. Eso olvídate. Y dedicatoria puede haber, yo no te... 100%. Una cosa era con el 50 y ahora desde el ministerio ya están confirmando el 100%. Y entonces tenemos que hablar cuántas entradas se habilitó más. Sí, ahora estoy observando que el viceministro de Salud está confirmando el 100%. Y llamar al viceministro de Salud, Martínez, ¿verdad? Martínez. O llamar a Javier Acosta de Guaraní. Sí, porque por eso insistía mucho Javier Acosta. Estamos esperando. Sabía que algo podía allí... Y bueno, el 100% para Guaraní, se mantiene, claro. 150 para Cerro. Serían 3.600 entradas más, porque ayer nos decía que el 50% es 3.600. Sí. Serían entonces 7.400 lugares en Dos Bocas. 7.000. Terrible, con la gente de Guaraní. Y eso es para hasta triplicar la seguridad, lo que iba a ser inicialmente una cosa, ahora... Aforo 100%. Sí, no solo pero todas las canchas entonces. Y para todo el estadio. Sí, debería ser para todos. No, para Nacional, claro, para Olímpico está habilitado. Es lo justo, o sea, sí, si no va a ser bastante raro que solo Guaraní, no los otros. Pero la pregunta, y hay que hablar con la gente de Nacional, vos tenés 100%, juega su copa, ¿va a ser similar a lo de Olimpia y le va a decir esto nomás, o le va a dar a Olimpia Cancha Nacional? Claro. Acordate. No es defensor de Chaco, queremos hablar con la gente de Nacional, queremos hablar con Javier Acosta de Guaraní, queremos hablar con el comisario Gaona, con el jefe de la comisaría de la jurisdicción de Guaraní, que es la séptima. Sí. Para hablar. Luis. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store o ingresa a dimo.com.py. Entrate más en redes sociales como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Fernando Cudero. Lo más importante es que jugamos en nuestra cancha, que jugamos de local, que jugamos con nuestra gente.
y también es muy importante que bueno, hasta aquí hemos sido el mejor equipo como local en el campeonato, y eso también nos da mucha confianza. Así que sabemos que mañana nos vale un solo resultado, que es ganar. Y bueno, yo la verdad que veo al equipo muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha confianza, y bueno, ojalá todo eso lo podamos plasmar en la cancha mañana y conseguir una victoria para lograr nuestro objetivo. Estás hablando justamente, y el colega Freddy te hizo también la consulta del tema de que ganar o ganar no le sirve otra cosa a Guaraní. ¿Eso, propuesta puede usarse, si se puede usar el término, valga la redundancia, a favor, ¿no, profe? Porque muchas veces salir a empatar puede ir en contra, y ¿por qué no? A muchos equipos les ha pasado. ¿Piensa eso, Guaraní puede usar y canalizar positivamente esa, entre comillas, presión que va a tener para el día de mañana? Sí, obviamente nuestra motivación es lo que comentaba ahora, ¿no? Que jugamos de local, que sabemos que tenemos todo el partido para hacer un gol más que nuestro rival, y como te digo, las sensaciones siempre son buenas, porque en nuestra cancha el equipo siempre ha jugado muy bien, ha tenido un rendimiento muy alto. Como le comentaba antes a Freddy, hemos sido el equipo que más puntos ha conseguido como local, y bueno, no hay otro resultado que nos quepa en la cabeza, que es ese, que es conseguir la victoria, en salir a ganar desde el primer minuto. No vale salir a especular, así que eso es lo que vamos a intentar desde el primer minuto, intentar que esa motivación de poder depender de nosotros se convierta en transformarla en una victoria. Me imagino que habrá trabajado, insistido con su equipo en la parte anímica, con el grupo de jugadores que maneja, atendiendo de que, lo digo esto porque no lo he visto muy confiado en los primeros minutos en los últimos partidos, principalmente ante Guaireña, donde no se pudo atesorar la pelota. Lo anímico trabajó, normalmente lo hace, insistió más en este aspecto para este partido decisivo. Bueno, la verdad que el grupo en lo anímico está muy bien, está muy fuerte. Sí que es verdad que en el último partido fue un partido, sobre todo en los primeros minutos, extraños, donde hubieron muchas interrupciones. Tuvimos una pausa muy grande por la lesión de un jugador rival, y bueno, los primeros minutos nos costó, más que por nerviosismo. Yo creo que fue un poco por eso, por la poca continuidad que tuvo el partido al principio. Pero la verdad que el equipo lo veo, como te digo, muy bien. Obviamente hemos trabajado en lo anímico, pero es un equipo que siempre se ha repuesto ante cualquier adversidad, y sobre todo, como venía diciendo hasta ahora, somos muy conscientes de que todo está en nuestras manos. No tenemos que depender de un resultado de otro equipo. Hemos conversado de que estamos en una situación en la que lo que al principio de temporada era un sueño, llegar a este último partido dependiendo de una victoria como local, era una cosa que todos hubiésemos firmado al empezar el campeonato, y es una situación que se ha dado. Un lindo campeonato, muy igualado, y donde mañana tenemos que hacer nuestro juego, salir con decisión, salir a competir desde el primer minuto, y obviamente buscar algo contrario. Como decimos, solo nos vale ganar, pero no tenemos que obsesionarnos. Tenemos muchos minutos por delante, así que lo que vamos a intentar es imponer nuestro juego y salir desde el primer minuto a buscar la victoria. Profesor, en cuanto a sus futbolistas, al plantel, los tiene a todos al 100. Sabemos que en la semana hubieron algunos jugadores que capaz estaban un poco tocados. Sí. ¿Ellos llegan sin ningún problema al partido del sábado? Sí. El único jugador, que es Miguel, ya sabes que es un jugador que tiene una lesión de larga duración. El resto están a disposición, ya pudieron trabajar con normalidad ayer, hoy también lo van a hacer de vuelta, así que lo más importante es eso, que ya están todos a disposición y preparados para ayudar al equipo en caso de que sea necesario. Lo vimos jugar un poco más retrasado siempre a Fernando Fernández. ¿Es una instrucción que siempre recibe de parte tuya?
Bueno, la idea siempre es que Fernando nos venga a ayudar en la construcción de juego, y bueno, hay partidos en los que, como pasó en el último, tuvo que retroceder un poquito más para ayudar a eso, ¿no? A que tengamos una salida más limpia, dar más opciones a los jugadores con balón, pero obviamente Fernando también lo queremos cerca del área. Sabemos que es un jugador que aparte de ayudarnos en la construcción del juego y en la elaboración de nuestro juego colectivo, también es un jugador que queremos que llegue al área, es una de las principales virtudes que tiene él, y obviamente queremos que vea puerta para nosotros. Fernando Jubero, técnico de Guaraní. ¿Cómo te va, doctor Hernán Martínez? ¿Cómo andás, doctor viceministro? Hola Arturo, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Bueno, igualmente, gracias doctor. Nos está diciendo compañero el niño Jorge, 100% aforo para el partido. Ponemos mañana como ejemplo el partido entre Guaraní Cerro. Y eso tiene alcance a todos los estadios, ¿verdad? Bueno, el pedido vino específicamente para este partido, Arturo, ¿verdad? Y estamos obrando en consecuencia. El pedido ingresó por el Viceministerio de Rectoría y Vigilancia y se dictaminó, y la nota ya se firmó y estaría llegando ya a la Secretaría Nacional de Deportes para la comunicación. Doctor, ¿quiere decir que el pedido lo hace Guaraní? Sí, así es, Arturo. El pedido lo hizo Guaraní a través de la Secretaría Nacional de Deportes. Quiere decir que el único partido por pedido de Guaraní es 100% de aforo para el partido Guaraní Cerro, final de campeonato. Sí, señor, es así. ¿Se puede agregar algo más, viceministro, o no? ¿Está todo dicho con esto? No, tratamos de tema a sabiendas de la importancia del partido, y bueno, estamos contentos por poder facilitar un poquito, colaborar para esta gran fiesta. Bueno, y la Supercopa es el 12, el campeón de clausura, que metió el puntaje con el campeón de la Copa Paraguay, en este caso Olimpia. ¿Ahí podría darse aforo 100% o hay que esperar al doctor Martínez? De hecho, seguramente se va a hacer la nota respectiva, Arturo, y no creo tampoco que haya inconvenientes de nuevo. Ahora estamos en esta línea del 100% de aforo, ¿verdad? Y de acuerdo a los pedidos, del 100% vacunados. Ahí está con la vacunación, con la tarjeta, doble vacunación. Con la doble vacunación. Gracias, doctor Martínez, muy amable. Un abrazo, Arturo, a las órdenes. Gracias, doctor Martínez, viceministro de Salud. ¿Qué más agrega? Sí, para dejar en claro, Guaraní Cerro el único partido de esta fecha y ya se está trabajando para la Supercopa. Y el pedido especial del Club Guaraní, y a partir de aquí la política a realizar el conjunto de Guaraní dentro de lo que se vendrá, y creería que el 100% se va a quedar Guaraní con la entrada. O sea, de este aforo es para Guaraní. ¿Para Guaraní? Sí, porque la expectativa también tiene la gente de Cerro a ver si podía darse algo. El pedido lo hizo Guaraní. Sí. Y haciendo la consulta en privado con la gente cercana a Cerro, no se van a vender las entradas, como Víctor me decía, en privado. Va a ir para familiares de los jugadores y directivos, nada más, staff. Es poco, es poco, sí, sí. Más los invitados. Es para el staff, para el primer anillo de Cerro, sí, no va a ir para la gente. Contigo, Luis. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010, Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Cómo te va a comenzar, Eliseo Gaona? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Arturo, un placer en saludarte a vos, a los compañeros y toda la audiencia. Primero, antes de ir al tema de fondo, estuviste por Colombia, en la ciudad de Pereira, homenaje a tu padre, contanos. Sí, exactamente, don Arturo. Recibí una invitación del Deportivo Pereira para presenciar la final de la Copa Colombia que hubo contra Nacional de Medellín. Y ahí en el estadio Hernán Ramiro Villegas me dio un homenaje, o sea, más bien a mi padre, ¿verdad?
lo que yo siempre, lo que yo le había manifestado a ellos. Vine a cosechar lo que mi padre había cultivado y te puedo asegurar de que fue una experiencia única porque no me imaginé la envergadura, el cariño que le tenían ahí a mi padre, entonces fue muy emotivo para mí, una mezcla de alegría y tristeza, ¿verdad? Porque llegar nuevamente a ese estadio después de 42 años, parecía que le vi a mi papá entrando a la cancha ahí, ¿verdad? Entonces fue muy emotivo para mí. Bueno, estamos hablando de tu papá, excelente zaguero, jugando en los años 70, tenemos que remontarnos un tiempo atrás. Sí, exactamente, del 72 hasta el 78 mi papá estuvo ahí en el Deportivo Pereira y yo los últimos años que lo vi jugar, ¿verdad? Siempre estuve a su lado y bueno, fue muy emotivo, como te digo, Arturo. Lo hizo de muy buena manera, eso yo sí te puedo asegurar, conforme al cariño, a todos los comentarios, la manera que el recordatorio que le hicieron ahí en el estadio. Y con camisetas con las camisetas del Deportivo Pereira, puestos vos y trajiste para acá para compartir con la familia. Creo que o sea, fue un homenaje también, ¿no? Sí. Así mismo, el rojo y amarillo, sí. Los colores del Deportivo Pereira, sí. Bueno, y te trajiste como recuerdo también, comisario Gaona, ¿no? Sí, así mismo, la camiseta, el balón, y varias cosas que me dieron ahí, ¿verdad? Pero lo más importante que traje de ahí fue ese cariño que la gente de Pereira aún le tiene a mi padre. Ese fue el obsequio, el regalo más importante y más grande para mí. Que hizo historia, Eliseo Gaona, ex Olimpia. Él fue de Olimpia Pereira. Del Olimpia, no, de Rubio Ñu. Fue de Rubio Ñu al Deportivo Pereira. De Rubio Ñu al Deportivo Pereira. Bueno, comisario Eliseo Gaona, saludo a la familia y que disfrutes este momento muy emotivo tratándose de tu papá y lo que pasaba en los años 70 en el Deportivo Pereira en Colombia. Yendo a esto y si tuviese que elegir una ciudad, si no fuese Asunción o Paraguay, una de Paraguay, ¿te iría a vivir a Colombia, comisario? Así mismo, a la ciudad de Pereira, una ciudad muy bella, una ciudad muy similar a lo que es Asunción. Sí, señor, y conocemos. Bueno, comisario Eliseo Gaona, 100% aforo, pidió Guaraní, partido de mañana, Guaraní Cerro. Pero el único partido por pedido de Guaraní. Contanos todo el control. Cerro tiene 150 lugares disponibles y la barra quedará afuera. Contanos vos todo lo que tiene que ver con lo que vos pensás desarrollar, cumpliendo todos los requisitos necesarios a los hinchas de Guaraní, la poca gente de Cerro, para mañana. Sí, exactamente. Yo acabo de enterarme de la resolución esta que habilita el 100% del aforo, ¿verdad? Eso me dio eso me va a alterar un poquito, ¿verdad? Porque el recurso humano que yo pedí, el personal policial que yo pedí para la cobertura que veníamos manejando durante la semana, iba a tener que aumentar un poco más ahora, ¿verdad? eso es solamente lo que puede afectarme a mí, porque el perímetro de seguridad en sí, el cual se va a desviar el tránsito, se va a bloquear ciertas arterias, ¿verdad?, para garantizar este evento. Eso continúa, eso no se toca, no varía en ningún sentido. Las calles que van a hacer desde donde se va a desviar el tránsito es sobre Ciudad Ayala, que va a estar totalmente inhabilitada para todo, ¿verdad? Va a estar solamente para el evento. Va desde el 22 de septiembre hasta 33 Orientales. General Santos, desde José Asunción Flores hasta Próceres de Mayo. Y las calles que entran de Próceres de Mayo, desde General Santos hasta Ana Díaz. Con eso vamos a perimetrar totalmente lo que es el escenario deportivo del Club Guaraní. Y ahí van a ingresar solamente aquellas personas que tienen el ticket de la entrada para el ingreso al estadio. La gente de Cerro, creo que son 150 los que se les ha habilitado a ellos para el ingreso. A ellos se les va a habilitar una identificación, ¿verdad?, para que puedan ingresar. Pueden ingresar ya sea por General Santos o por el Ciudad Ayala, pero con esa identificación. Y van a ingresar frente a la vocacional, está una entrada que es el sector visitante destinado para ellos, y ahí va a estar también totalmente custodiado para garantizar también la presencia de ellos dentro del escenario deportivo del Club Guaraní. ¿Cómo trabajar con la comisaría 11? ¿De qué manera?
En la comisaría séptima, la comisaría la jurisdiccional. comisaría séptima, Sí. comisaría Sí. séptima, discúlpame, Sí. comisario. ¿Cómo es? No, por favor. En la comisaría séptima estamos coordinando con la Dirección de Policía de Asunción, comisaría séptima, ¿verdad? Y también vamos a contar con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito. Ellos también van a estar trabajando para este evento, ¿verdad? A fin de ayudar y garantizar el desvío de tránsito y dar una mayor fluidez para que no haya ningún inconveniente. Comisario, se manejan los dos escenarios, Guaraní campeón, Cerro campeón. ¿Cuál es la estrategia si viene el después? Una cosa es con Cerro campeón allí en Dos Bocas y otra cosa con Guaraní campeón. Por allí, con Guaraní campeón es más fácil sacar a los 150, 200 de Cerro, pero la situación opuesta es, sí, la situación de Cerro. Y ese es otro detalle. En principio hay un control importante para la venta de entradas de la gente de Guaraní, pero ¿qué pasa si mañana aparecen 300 hinchas de Cerro que compraron preferencias, por ejemplo? Y bueno, hemos trabajado también de manera coordinada con la gente de Guaraní a fin de garantizar la venta de entradas. Y en ese sentido, ¿verdad? El posterior, sea quien sea campeón, porque en esta fecha surge el campeón. Sea Guaraní, sea Cerro Porteño, para ambos casos, ¿verdad? Tenemos también previsto, o sea, se está previendo personal policial ahí sobre la avenida Quinta. Con la comisaría cuarta también estamos trabajando para ese efecto, para poder garantizar también la presencia de personas ahí sobre dicha avenida. Comisario, sé que se vendrá el martes, pero es otro detalle. ¿La barra de Luqueño sigue sancionada como barra propiamente? Justamente hoy estaré hablando con Michel Sánchez con relación a eso, ¿verdad? Para saber cuál es la situación de la hinchada organizada de Luqueño, para saber cuáles son las prohibiciones y cuáles son las alternativas que se manejan para el ingreso de esas personas que van a estar llegando también al Defensor del Chaco el día martes. Porque se anuncia ya una caravana auriazul, allí de todo el pueblo luqueño, barra, no barra, el aficionado del luqueño se está preparando para venir en masa el martes. Así mismo. El sector para ello va a ser Gradería Norte. Eso sí ya está definido, Gradería Norte para el Esportivo Luqueño y el sector sur para la gente de Ameliano. Comisario... Y también estamos... Sí. Perdón, prosiga. No, te escucho, adelante. Sí, cambiando de partido, porque Olimpia va a Río Obrero también el domingo y probablemente mueva una buena cantidad ya que es un partido decisivo por Copa Libertadores. ¿Cómo se hace con el operativo atendiendo que también la barra de Olimpia ya va a estar habilitada y el sector de ingreso justo da frente al lado de la olla azulgrana? Sí, así mismo, ya hemos tenido ya un partido de Olimpia Nacional en donde gente de Olimpia había llegado por ese sector. Se está viendo también ya el panorama que vamos a manejar para ese partido también, para garantizar también primeramente el escenario deportivo, tanto de Nacional como de Cerro Porteño, y la llegada de esa gente, de la gente de Olimpia para el ingreso por el sector. Estamos previendo ya también todo eso. Muy bien, comisario Eliseo Gaona. ¿Cuántos efectivos policiales mañana? Hoy a las 3 de la tarde sale el plan operativo de la Comandancia de la Policía Nacional. Se ha solicitado una buena cantidad de personal para la cobertura de prevención y de antidisturbios para poder sobrellevar cualquier tipo de inconveniente. Gracias, comisario Gaona, muy amable. Cuando guste, don Arturo. Gracias, muy amable. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria, cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con Asismet puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como Asismet Y o al 288-7000. Asismet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Volvió Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia.
Hoy es día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. El Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para tu tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Piqui, ¿vos jugaste alguna vez? Con la red baja, no con la alta. ¿Y vos, Yo no juego, pero suelo mirar. Vos, niño. Sí, con red baja. No sea bola. Yo te red baja. Es más, soy un especialista en... No, especialista. Yo jugué con Jorge. Yo jugué con Jorge. Red baja. Alta me cuesta. Denny, me gustaría el público que hable. ¿Puedes vos? Sí, no es que yo no te crea a vos, ni a Vito, ni a Jorge, pero no puedo más escuchar. Es un monstruo el niño Jorge. Ahora jugamos juntos, dice Vito. Denny mucho más cauto, dice, yo juego así nomás. ¿Qué es lo que es red baja y red alta? Si es red alta, ustedes son un desastre. Sí, porque ahí se necesita, por ejemplo, parar y dormir la pelota con el pecho para darle a compañero. No le veo al niño parar y dormir. Eso no, con la red baja sí. Déjame al público, por favor, niño. Y aparte hay una diferencia. En el piqui volei red alta no puede picar la pelota. Es como el volei que no puede picar. Claro. Pero en el que se juega con red baja es como el tenis. Fútbol, tenis. Puede picar una vez y vos podés seguir jugando. El que tiene red baja pica una vez. Pica el que una tiene vez alta no puede. No puede picar. Vamos, verán, pues no sé si así están inventando, porque ellos inventan muchas cosas. Yo tengo que conocer a tus compañeros. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Diego Sabaicho, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto es nuestro WhatsApp? 82666611. Arturo. Angelito. Fácil, ¿Cómo es? Nosotros vamos fútbol tenis, que tenía igual que el tenis, pero tenía que meter la primera pelota, la bombita. Pero ese es fútbol tenis. Fútbol tenis. No es ese. Parecido. Jugamos por cerveza y... Vamos a eso, vamos pero a 10.000, 20.000 nomás de la cuota. Angelito, yo no conozco. Bueno, gracias, no, yo te entiendo, pues esa es otra cosa lo que vos decís. Tampoco te vayas a fastidiar. El fútbol es otro. Solo, qué carácter, tío. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puertas. Por una excursión llamando al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Creo que hay liga. Hay una liga paraguaya. Vamos a que nos explique. ¿Quién no está en línea, Gustavito? Los especialistas que nos llamen. Sí, yo que hasta ahora no hay nadie. Si no me iba a hacer así, que alguien está. No, porque el WhatsApp ya revienta, Víctor, el 8266. No, me estoy discutiendo con Oscar Ullón y le voy a decir al aire, se me pasó, aclaro que se me pasó, le dije que se me pasó y me está puteando igual porque no le pregunté a Eliseo Gaona por la barra de Olimpia el otro día en el Defensor. Se me pasó, me olvidé completamente y me dice que soy tibio, que esto, que aquello, que la audiencia se da cuenta. Es que se pasa, no podemos mandar bien. Explicando bien. Es que no se puede leer todo, así nomás. ¿Quién está en línea? No se puede estar en todas. ¿Cómo tu WhatsApp? Atenden a tu WhatsApp. Saludos, Oscar. 82666611. 82666611. Aquí están llegando los mensajes. Ahí está. Piqui tenis es el de red baja, Arturo. Bueno, Paraguay es campeón de piqui le dice. Yo no sabía eso. Paraguay. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Mañana hay un evento. Qué grande niño Jorge. Teletón con Aedo. Y yo quiero saber, porque voy a estar ahí como presentador seguramente para entrevistarlo por su espectáculo, pero por ahí te quiero tener conocimiento de cuál de los, no puede ser que me hagan así como vos no sabes. Ese sería el piqui volei, ¿cuántas redes tiene de altura?
¿No saben ustedes? Ustedes confunden con el fútbol del tenis. Del vóley. Tenis el de abajo. Y el el de niño te arriba. puede decir si él juega. Él dice que No, es no, bueno no, en no, eso. no, Dice no, que es bueno. Pero, Sí, pero, niño. me decepciona la audiencia que no juega piquibol, se hacen todos los tontitos o que no juegan. No hay que pasar nada ahí. Sí. Aquí dice que grande el niño, ¿cuándo podemos jugar un desafío? Dice, ya tenemos que, dame una semana, me preparo. ¿Y cómo es? El fútbol tenis, red baja, Espera sí. un ratito, espera, vamos a aprender. Hola. Hola Arturo. Piquibol y pie, ¿cómo? Explícame un poco. Bien explicado. Bueno, sí, piquibol es generalmente lo que se juega más en Paraguay. Fútbol tenis también se juega, pero en menor cantidad de lo que es piquibol con red alta. Piquibol es con red alta. Sí. Con red alta, sí, con red alta es lo que más se juega. Acá en mi barrio, por ejemplo, juegan los muchachos siempre. Impresionante, algunos de los niños que tienen increíbles. ¿Y entre cuánto y cuánto se juega? 2. La pelota no puede picar y te puede tocar 3 veces el toque. No, la pelota no puede picar y generalmente hay distintas reglas, depende del desafío, pero la regla normal es 2-3, pues se puede hacer 2 toques o 3 toques. Pero la pelota pica y perdiste. Y así como son las cosas. Esperan, Angelito. Claro, la pelota pica y perdiste. Y si se ponen de acuerdo puede ser 2 o 3 toques. No, es 2 o 3 toques, pero hay desafíos que, por ejemplo, se dicen, no, vos solamente con la cabeza, porque es muy monstruo el tipo, le dicen, no, vos solamente con el pecho, eso ya es un desafío aparte. Pero generalmente la regla es 2 o 3 toques. Cualquier parte del cuerpo, yo puedo pasarle a mi compañero de cabeza con el pecho. Sí, de un toque, por ejemplo, no podés hacer pasar, Arturo. ¿Cómo eso es? Directo, o sea, Y lo puedes hacer con el de un toque directo, sí o sí tenés que combinarle a tu compañero, y él sí que puede hacer pasar. Ah, de un toque no, tenés que habilitar, tenés que ser un asistidor primero. Claro, y ahí se ve la técnica porque la recepción generalmente es muy difícil. Y más todavía con el pie. Con el pecho tal vez un poco más fácil, pero con el pie es muy difícil recepcionar. Está perfecto. ¿De qué barrio sos? Barrio San Pablo. Gracias por llamar. Aquí dice un oyente vía WhatsApp, el fútbol tenis con red baja es lo mismo que jugar pádel, dice. ¿Pádel? No, ya la mete el verdad pádel que porque no, que es no, más fácil, dice. la verdad que no. Va a entender eso. Es para nosotros Sí, los que sí, tenemos menos condiciones. Claro, técnicas. para que tengamos menos condiciones. Por eso Claro. yo, en mi caso, el red baja, la alta ya tampoco. Pero sí, explota, señor WhatsApp, explota. No, Voy a yo intentar creo que aquí esa con bola todo de esto terapia de de- pelota y son 3 personas. A mí no me... ¿Qué pasa con Angelito? Y eso le estoy explicando. No, pero ¿cómo si vos explicaste otra cosa? Hola. Comandante, Sí. el que recién dijo el niño es patball. A Pablo, No, esa es otra forma. ese es No, otra no, forma. espera, pues vamos a poner por orden. Sí. Pongamos Con el orden. otro le da a pisar la No, cola de en abajo. la pared atrás. Sí. Espera, ¿qué lo que hablamos vos? Arturo, Espera un con el ratito. otro le da a pisar la cola de abajo. Espera, Angelito. ¿Cómo te llamas vos? José. José, explícanos por favor, porque todos son genios, menos Denis. Víctor, campeón mundial. No, yo conozco ese de Saben todo. Denis mucho más precavido. No es con la mesa ese tipo que se juega a pico y le prueban en una mesa. Este juega con rebaja y con el vidrio templado atrás. ¿Qué es eso? Como el pádel. Es el pádel. ¿Qué es Sí, ¿Qué deporte? El padbol, por eso. ¿Y dónde se juega eso? Y hay complejos que tienen la cancha preparada así, para jugar. Pero el popular, ¿cuál es? No, piquibole, red alta. ¿Y vos qué jugás? Bueno, listo. Nada. Puta, ¿por qué, pío, así? Le pregunté qué jugaba. Qué nerviosos son ustedes, será. Yo no vine a hacer el programa. ¿Qué es lo que dice tu WhatsApp ahí? A full. Saludos, niños, tranquilo nomás, papá, rebaja, baja un cambio, dice. Sí, es cierto. Me pone nervioso aquí, Denis. Espera, Angelito, ¿cómo te va? Qué bueno. Angelito. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está tu recuperación, Ángel? Bien, gracias a Dios, tranquilo. ¿Y cuánto tiempo fuera? Y un mes tengo que tener eso, Arturo. Ahí bien, no se escucha bien, ¿no? El que no se escucha bien, Ángel. Es un mes tengo que tener yeso. Ah, bueno. Y después tengo que hacer mi recuperación. Ángel, vos jugás piquibole. ¿Qué es lo que vos jugás, Ángel? Juego, pero hay dos clases de piquiboli, el re alta y el re baja. Bueno, explícanos un poco, por favor, qué diferencia hay en la reglamentación de red alta, red baja. Pero el piquiboli se puede jugar, dice Angelito Ortiz, red baja o red alta. Y en los dos se juega, Arturo. En el re baja hay con mucho reglamento, según cómo se llegan a un acuerdo con el rival. Porque el piquiboli de baja es como el tenis, tiene que meter en una bomba el saque, para que te sirva.
Rebaja. El rebaja es el mismo que el tenis. Y el Si el saque tiene que ir en la bomba y de ahí empezar a seguir. Hay reglamentos que juegan que no puede pasar en uno, que tiene que hacer 2 o 3 toques para pasar. Pero vos no podés recibir y devolver, tenés que habilitar. Y eso te digo, si en la bomba cae y ya se juega ya. Por eso en algunas canchas pone el reglamento que en uno no puede pasar en la pelota. Es 2 o 3. Ah, acá estamos viendo, 2 o 3 toques. Uno sí puede, algunos sí pone. Y sin reglamento puede pasar en uno. Está bien, pero ese que vos decís Realta tiene la misma altura del vóley. A la misma altura del vóley. Ah, pero ¿y vos cuál es igual lo que... Igual que el reglamento también es 3, 2, también es en la Realta. ¿Y qué tal somos Paraguay con el pique y vóley? Y en Paraguay hay muchísimos jugadores que están jugando. Se juega mucho por la plata en eso. Ahí son profesionales. Juegan por dinero, ¿vio? Juegan por dinero. Y llega mucho dinero y a jugarse. Algunos que son profesionales hacen eventos, la gente y les lleva y les paga a esos profesionales medio pues, que hagan un show a ver. Ah, ¿y vos conocés a alguno de estos cracks? ¿Vos jugás? De vista yo le conozco, pero yo muy poco juego de piquibol. ¿No le conocés vos a ellos? No, de vista sí, pero en persona no. Quiere decir que ellos, que vos lo que estás diciendo, se especializan en eso, Ángel. No hace falta que vos seas un gran jugador de fútbol de campo. No, algunos ni chutan ni la pelota, pero son profesionales en el piquibol. Increíble. Increíble. Y juegan y timbean. Pero antes era da gusto, Arturo. Ahora es todo un negocio. Pero timbean. Tenemos que parar por alguien y están de acuerdo en eso y gana un equipo el que paró más. Hay mucho trampa también en eso. Oye, que cape a ver. Sí, así mismo es. Uy, estos son amigos y vos parás, hay apostadores y ellos lo que quieren. Y los otros le vuelven a traer su plata. A Casina. En la Casina. Hay muchos de esa clase de... En todos los juegos es así. Bueno, compañero, Ángel nos está explicando. Pues esto es otra cosa. Claro. Fuimos a parar en esto, que no está bien. Compañero, Angelito Ortiz. Sí, ¿y tu fuerte cuál era, Ángel? ¿El de re baja o el de re alta? En tu caso. En el re baja, yo re alta nada, porque yo no sé cabecear. Tienes que saber cabecear y tienes que saber recibir con tu pecho. Ah, claro, como tipo como matear, pero de cabeza, o sea, tiene que ser bueno en la cabeza para re alta, la re baja es lo tuyo. Sí, en la rebaja sí a nosotros le llamamos cacheteador. A cacheteador, Y también hay chilenero también. A chilenero, claro, hasta que hace la chilena. Chilenero, y con los chileneros es difícil igual porque no sabes hacia dónde van a pegar. Claro. Ah, y también, el tema es que se apuesta, pero no es que se apuesta, por ejemplo, si le pegás de chilena, o también se apuesta como le diste. No, se apuesta según el rival, Arturo. Al chilenero, si el otro tiene que estar en chilenero, porque el cachetero no le puede ganar al chilenero. Porque el mono, por ejemplo, Tabarelli es uno de los exponentes de piqui voley. Escuchamos, Ángel, escuchamos. Acá no tenés que sumar, abre con el guana. Escucharon lo del mono, Ángel. Uno que tiene lo de su cancha, de su casa, una cancha, Arturo, y una vez nos fuimos a dominical, digo, y nosotros con Paco estábamos tomando de venir, nos fuimos con mono. Después llegamos a su casa y nos salió y entramos 2 contra 1. ¿Y qué tal? No ganó el primer partido, no ganó mono. Pero nosotros tomamos un poco ya con Paco. Yo te hablo cuestión de 3, 4 años por ahí. ¿Y cómo terminó? No, y después nosotros empezamos a despertarnos y le ganamos y enseguida Mono se retiró. Pichado, veo. No, es que pichado no ganó porque nosotros estábamos tomando y él venía, estaba tranquilo y llegamos a su casa y vamos a Guatillo, digo, vamos, 2 contra 1, yo con Paco y él solo. Y porque Apareí no ganó en el primer partido, después en el segundo ya le ganamos a 0
y seguía salió el video, me duele mi rodilla. ¿Cómo te va, Mono? Está desafiando ya atrás. Mono. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va, Ricardo? Estamos con Ángel Ortiz. Vos abandonaste un partido que le invitaste a jugar. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? Ángel Ortiz. Mira, la historia es contada, depende de quién y cómo. Y viste que nadie pues es el malo de su propia historia. Entonces, diciendo esto, vos sabés que yo le desafié a Paco Esteche y a Ángel Ortiz, un arquero, arquero contra 2 luminarias, 2 contra 1. Preguntarle cómo salimos. Ángel, decime un poco cómo fue. Habla con Ricardo, Ángel. Hola Ricardo va a contar como él se le antoja, yo voy a contar como a mí se me antoja, pero no es como dice que tiene que ver que sea arquero. Habla con Ricardo. Arturo, el arquero 2 contra 1, o sea, yo le jugué ellos 2, Paco Esteche con todo su pergamino, Ángel Ortiz con todo su pergamino y este humilde servidor, 2 contra 1. Sin caer, yo le di a ellos 3 toques, yo no. Bueno, te voy a dejar hablar todo y después yo te... Bueno, nosotros nunca jugamos en re alta, yo al menos nunca jugué. Yo te voy a decir en re baja, yo solo voy a poder estar en cheque. 3 contra 1 te voy a jugar en re baja, que es mi fuerte también. Igual que tu fuerte es la re alta que vos, todos ya jugar en tu casa. No juego todos los días. Pero... No, todos los días no. Otra vez, yo nunca jugué la Real, siempre se retiro. Que entramos, jugamos, el primer partido no ganaste, y después del segundo partido nosotros ganamos, enseguida vos saliste de nosotros. ¿Cuál es la discusión? Sigue que es así. Yo ya le conozco a tu arquitecto. Contestan a Ricardo lo que te está diciendo, vos abandonaste, dice. No es así, Arturo. Nadie es el malo de su propia historia. Tienes que decir como fue, Ricardo, no hay que mentir. Arturo, ¿cuál es la discusión? Para que yo pueda entender nomás. Estamos hablando de piqui voley, re alta, re baja. Quién juega, quién no juega. Después está lo que hace en la chilena. Diego Barreto, dice John Walter Ferrari, Diego Barreto es un buen chilenero. Le gusta hacer chilena en red baja. No, Diego Barreto con la red baja es inganable, insuperable. No, ahí, claro. No, pero es cierto lo que dice Ángel. Cada manera de jugar tiene su modo, su maña, ¿verdad? Vos puedes ser, no sé, Cristiano Ronaldo se te pone enfrente, Messi igual le puede ganar porque con maña se gana, ¿verdad? Tiene mucho que ver un poco la maña. Y el jugador de red baja es completamente diferente al de red alta, ¿verdad? Porque se juega de otra manera, el otro es sin caer y el otro es cayendo, o sea, tiene su bemole, ¿verdad? Y eso vos lo vas descubriendo con los años y jugando, ¿verdad? Y cuando vos le invitaste a jugar a Paco y Ángel, ¿qué es lo que pasó? ¿Es re alta o re baja? Re alta, pero como ellos ya tenían miedo antes, ya perdieron antes, entonces a mí me gusta, me gusta psicologarle mucho a mi rival, ¿verdad? Me gusta hablarle, me gusta llevarle para mi lado, entonces para que duden y bueno, antes que empiece el partido ellos ya estaban como 2 pollitos mojados. Escuchá, ¿qué es lo que te dijo? No, boda, es lo que dice el mono. Jugamos el partido, no ganó, después el segundo le ganamos, Arturo. Arturo, dice que vos pedás, Ricardo. Ricardo, podemos armar uno, Arturo, uno así tipo en vivo, ahí en casa, hacemos ahí un programa. Vamos a hacer, Ricardo. Y otro podemos armar ahí en Telefuturo con la red baja. Vamos a hacerlo. Pero Ángel, entonces así hacemos un gran show. ¿Qué te parece? Vamos a hacer, pero nos vaya a desviar. Vos te hiciste, esperá, Ricardo. Dice, espera bien, terminar ahora yo. La puta dice que vos tuvieras su Arturo, déjame hablar. No, primero le vas a responder. Déjame hablar. Ángel dijo que vos abandonaste. Y mira, una vez le jugamos hace 3 años, nos contrató una marca de cerveza a Roque y a mí, y le jugamos a Nelson Aedo Valdés y a Puyol, y jugamos la red baja, hicimos ahí en un paseo ahí sobre la autopista, y a Roque yo le puse de poste caigüeno más, le dije parate ahí,
Y bueno, pregúntame cuánto salimos. ¿Escuchá, Ángel? Estoy escuchando. 12 al loro, 12 al loro, 12 al loro, 12 al loro. Con Paco. Yo con Paco y él con Roque a ver si, como él está diciendo que es un paseo por autopista si hacen. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar ahí nomás, Angelito, Ricardo, para crear la expectativa. Pero hermano enojarse. No, hermano enojarse. Angelito dice que cada uno juega su partido, pues, pero un ratito. ¿Esto qué es, Ricardo? Y eso fue un partido en casa, y yo aprendí de Osvaldo Domínguez, y siempre nos dijo, y digo, neta, día, lo peor que te puede pasar es morir con los ojos abiertos. Nunca tener que morir con los ojos abiertos. Entonces, dicho esto, Coqui Armoa, el que está ahí, le voy a mandar frente ya, ¿verdad? Y bueno, él no jugaba todo lo que tenía que jugar, entonces necesitaba un poco de latigazo, ¿verdad? Y ahí dejo. Bueno, ¿cuándo va a ser el encuentro, Angelito, con Ricardo y nosotros transmitiendo? Cuando vos digas, Arturo, poné la hora, el día, y ahí voy a estar. Y sin excusa, y sin lloro. Pero no es para Ángel. Es para Ángel, sí. Ángel. Sabe de llorar. ¿Escuchaste, Ángel? De entrada y de salida. ¿Escuchaste, Angelito? Desde que se inventaron las excusas no hay culpable, Arturo. Cuando ellos quieren, si es de madrugada, de mañana, de noche, no, la hora que quieran. ¿Escuchaste? La hora que quiera el desafío, Ángel Ortiz. Pero Ángel está lastimado, está con yeso ahora, Ricardo, tenemos que esperar un mes. Así igual lo voy a ganar, Arturo. ¿Cómo? Arturo, tenemos un grupo. Arturo, tenemos un grupo del mini clásico de la lupa, y todo el tiempo ahí le estoy freñando, tengo testigos ahí, está Fran, todos los muchachos de Telefuturo, todo el tiempo yo le estoy desafiando y todo el tiempo están arrugando. Sí, así mismo, siempre está desafiando con Paco. No, yo no te estoy diciendo que no hace, pero ahora que Arturo y él están metidos también, vamos a organizarnos y vamos a hacer, sin problema. Fútbol a lo grande va a ser, Ángel. Sin problema, Arturo, ponga fecha, hora, día y ya estamos. Pero vos le ganás, Ricardo Tabarelli. Y no sabemos, Arturo. La cancha una cosa es lo que decimos, y después vamos a ver, en la cancha se ven los pinos. Gracias, Ángel, seguiremos charlando, Ángel. Dale, Arturo, un abrazo, abrazo a Denis también. Abrazo. Chao, está hecha la promesa, se juega el partido. Chao, Ricardo. Chao, Arturo, chao. Sí. ¿Por qué comenzamos con esto? Por la duda sobre baja y red baja. Creo que se vendrá con Aedo el fin de semana. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración o fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicarlo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Saludos para Roberto, Federico, Víctor y La Pantera. Omar Frete están en Pedro Juan Caballero. ¡Qué bueno! Gran Roberto. ¡Qué bueno! Eso es la respuesta de Rubén Rodríguez. Querido presidente Juan Alberto Acosta, me contaron los muchachos que me homenajeaste y dijiste, qué bueno. ¡Qué bueno! Bueno, listo. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Ferias de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica, saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Los Santos Melgarejo, alias Beloy, es uno de los mejores jugadores de pique en el país, dice Jorge Casal. Beloy. Que es bueno en la red alta también es Víctor Ayala, el arquero Wilson Quiñones. Piqui voley. Tiene su reglamentación propiamente. Víctor. Bueno, porcentaje. Vamos con el porcentaje. Víctor. Esperamos, Pancho, después y va a ser más aparte, Pancho. Vamos con el porcentaje. Si arrancamos con el porcentaje, porque comenzamos con el porcentaje.
¿Qué partido tenemos? Allí, ¿cómo hacemos, Víctor? Porque estamos... Exactamente, porque estamos igualados. Intercalados Vamos a podemos hacer un partido y un partido. Pero decide usted cómo el orden, porque alguien va a hacer 3 veces primero y otro 2 veces primero. ¿Quién Así que, yo no tengo problema. Yo arranco, no tengo problema. Yo arranco. Yo tampoco tengo problema. Yo arranco. Comenzamos. Libertad River. Libertad River, Denis. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 60-40. Libertad le gana a River, niño. 60-40. Libertad le gana a River, Víctor Villalba. 60-40. Libertad le gana. Manejar más confortables y seguros posible con un polarizado nanocerámico Santec americano importado por Erimark. Con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 12 de octubre, Sol de América. 12 de octubre, Sol. Víctor Villalba. 60-40. 12 de octubre le gana Sol. Jorge. 50-50. Empate. ¿Vos, Denis? 50-50. Empate. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas supera 95 somos mucho más. Carga 95 externos el precio de 93, jugado de local y sumate al equipo, carga supera 95, Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hindalco y CRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped, tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomores y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Luqueño Guaireña. Luqueño Guaireña. Víctor. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 50-50. Denis Canizo. 60-40. Luqueño le gana, güey. Gerard, uno antes y otro después, y chao Resaca. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao Resaca. Equipate para el verano en Electroban, comprando hoy, pagar recién en enero. Aire acondicionado House-Tech 12.000 BTU a tan solo 1.911.000 guaraníes, con soporte de pared y 3 años de garantía. Ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. El domingo, Nacional Olimpia. Nacional Olimpia. Empatando Nacional es tercero de Copa. ¿Cuarto? Tercero. Cuarto, Perdón. Víctor Villalba, Nacional Olimpia. 40-60. Olimpia le gana a Nacional. Denis Caniza. 40-60. Olimpia le gana a Nacional. Niño Jorge. 50-50. Empate. Sunrise sea soluciones tecnológicas de punto para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas y repletan y mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic Ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic Ungüento alivia y mejora un producto de laboratorio sin Dufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido? Guaraní, Cerro Porteño. Guaraní Cerro. Víctor Villalba. Luis. Con CNT 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 700 millones una Toyota Fortune en el poderoso y Salencio, sí, 30 motos, Honda, pedí CNT, Cheporemoy. Porcentaje. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Querés decir? Porque estás dudando mucho. Sí, me juego. Bueno, dale, Guaraní Cerro. 60-40. Es Guaraní el legendario, tu nombre dulce de milagro.
su oro de virtudes, es el diamante singular, es terciopelo que en la noche de este espléndido solar. ¡Qué bueno! El diamante que en su temple, en su escudo. Dice Víctor Villela Guaraní. Y vos, niño. $50-50. Cerro campeón para mí. Vamos, Cerro Porteño, carajo. Caniza, Guaraní, Cerro. Luis. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos una mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Guaraní Cerro, Denis Caniza. 40. Luis. En Ciofar estamos de feria en encontrar productos en super descuentos o reservar tus combos y financieros con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales. Ingresa a ciofar.com.py. Asado y fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Ahora, si duda mucho, Denis Caniza se va para atrás. Cuidado, no te caiga nomás de la silla, porque dudó Víctor. El niño, ¿cuánto dijiste vos? 50-50. El porcentaje. Este es un momento muy especial de fútbol a lo grande, porque esto los perros toman con una pasión. Estamos en horario principal, pues. Ahora, ¿qué hora son? 12:46. Bueno, ya está, ya. Denis Caniza. 40-60. Tira. Cerro le gana a Guaraní. ¡Viva Cerro campeón! No, entonces difícil. No hay confirmación. Pero en principio sí vueltas. Del lado de Guaraní la vuelta de Benítez. Es un punto De importante. Guillermo Benítez. De Guillermo Benítez, como lateral por izquierda. Porque el otro Entraría por día Juan Franco. improvisó con Roy. En principio la vuelta de él y de Fernández Ceres, que estaba suspendido. No, en realidad la vez pasada no jugó Fernández porque tenía 4 amarillas para evitar la suspensión. Ahí está. Estuvo en la banda. Claro, estaba cuidado por y el tema ahora de la... entra por Ángel Benítez. Y en Cerro hoy se define si juega o no Espínola. Y si juega Espínola, a mí me parece que sale de vuelta Robert Morales. Sí. No cambia mucho. Porque Alan pasaría a jugar de volante a la derecha, Carrizo de media punta y de 9 solitario Cerro es un Bocel. equipo que cambia poco. Solamente por lesión cambia Chiqui. Y jugadores no tienen mucho los dos. Y no, de hecho Guaraní no tiene mucho más para elegir. Sí, también. Creo que vos decías, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Ya. Es corto el plantel de Guaraní. Cerro tiene un poco más de opción, pero igual, generalmente Arcer viene realizando los mismos cambios. Entra Alan Rodríguez, entra Enzo Jiménez, como opciones de recambio. Ahora que no está, o sea, ahora que vuelve Espínola, volvería al formato 4-4-1-1, sin Morales de entrada. Bueno, ¿y Olimpia qué tiene contra Nacional? Olimpia... Hernán Rodríguez no nos puede atender. O un jugador de Nacional, quita Rivero de Nacional para... Si no, parece todo programa de Olimpia, Cerro. Bueno, los de Cerro no hablan luego. En Olimpia el que salió mal el otro día, Ramón Sosa, que está con un problema en el hombro. Es más, en un momento llevaron en la zona de la sanidad, por lo menos en vestuario. No pudo patear el penal, pudo patear. E incluso en la foto con la Copa de Campeones él ya sale con un protector en el brazo, así que... Y con eso creería que no... Es probable que no esté jugaría el fin a de disposición semana. el domingo. Y va a volver a Aguilar seguramente a la portería, reemplazando a Olveira porque Aguilar es el titular en el torneo clausura. Allí habría que ver si le da continuidad otra vez a Ale Silva, porque el otro día le terminó cambiando. Allí siendo el medio campo va o no a hacer alguna variante, y después creería que va a ser casi el mismo equipo. No va a cambiar mucho, salvo lo de Aguilar. Y la duda de Ale Silva, a ver si le da confianza nuevamente ahora aquí, porque el otro día fue el primero en ser reemplazado. El equipo de... Y en Nacional la baja importante es la lesión de Vargas, que ya hace un par de partidos el lateral viene lesionado. Y Carlos Espínola, que no Carlos está Espínola, también que hace rato viene lesionado. En el caso de Vargas, al parecer el tema de la rodilla. Una situación también algo complicada. Tenemos que ver la programación del fútbol, porque termina todo. Sí. Ese ya pusimos nosotros, ya pusimos. Sí, así mismo.
Ya pusimos. Así mismo, un señor que toca con esta guaraní, así mismo, ya pusimos nosotros, soy de guaraní. Bueno, ¿qué partido se viene? Acá todos los partidos son... Sí, todos. Por Acá eso, no hay. hasta el 12, o sea, por eso Sarabia sale, si bien está un punto abajo, se juega su ingreso a la Sudamericana, un plus importante de lo económico para ese partido. La situación en sí de lo que juegan Guaireña, que quiere volver a una Copa Internacional. Un segundo. Aborigen de mi vida, de mi corazón. Aquellos momentos jamás no podré olvidar. Saltando con la hinchada y los bombos a sonar. Y en la galería todo el mundo a gritar. Relámpagos de fuego, las gargantas a cantar. Guaraní querido, cada vez te quiero más. Eres la alegría, sos lo más grande que hay. Vamos jugadores, hoy tenemos llegar. Bueno, es mi sobrino Emilio García. ¿Qué, Gustavito? Pianito Cerro, no, también vio, metele. Es la mejor hinchada, que está en las buenas y en las malas. Para mí son muy especial, desde chico son mi enfermedad. El ciclo siempre está en mi mente, cuando juega Cerro todo es diferente. Llego a Barrio Velo y todo es carnaval, porque vos sos el club más popular. Es tu gente, tus colores, hace que siempre te aliente. Lo que siento y lo que vivo, yo no puedo describirlo. Te voy a alentar, hasta que muera te voy a alentar. Te voy a alentar, hasta que muera te voy a alentar. Dale, dale, Zen. Cada vez que te veo jugar me enamoro. De la cuna al cajón. Pianito, muy bien, Pianito. Después voy a poner este que dice lo que está haciendo el comandante Pichini. Y este, vamos a poner otra vez. Pues ya pusimos esto, pues nos quiero calmar la intención, pues. Vamos Guaraní, dale mi aborigen lo mejor de mi país. Amarillo y negro, dale Guaraní, dale mi aborigen lo mejor de mi país. Amarillo y negro es el yaguareté y la camiseta del Guaraní también. Todo el aborigen se pone a gritar, rugen en la hinchada su pasión ancestral. Bueno, ya pusimos, digo nomás que no hay, dice, evitaba como hacer siempre. ¿Qué quiere decir ese? ¿Qué quiere decir? Evitar como siempre, pero ¿qué? Evitaba, no entiendo yo ¿Qué que tiene que ser evitamos mal, ahora? ¿Qué mal, evitaron mal. ahora? No sé si ya pusimos, le puse Porque... y envió otra vez, ya pusimos, pues, ya tenemos, ya pusimos. No es que nosotros tenemos este tema por primera vez. Sí. Pero el pensamiento podría... Sí, es que están todos sensibles, no sé por qué. Esperan, acá está mirando Ricardo Trabalero y Piqui Vole. Acá está, el rebaja, Rebaja, sí. Ahí está rebaja, ok. Está mirando ya el desafío, eso con Angelito Ortiz, que van a se desafiaron fuerte. Oscar Ullón, le falta, no sé yo, no. Oscar Ullón, tranquilo nomás, Oscar Ullón. Está con todo, Perdón, Evirá quise decir, Ah, Evirá. Ah, que repetís, claro. Ah, es diferente Evirá a Evitá. No, este quiso cambiar. Evitaba como hacer siempre. Ah, Evirá como hacer siempre. Quiso decir entiendo ahora. Ah, y una letra falló. Yo estoy mal pensado, veo. No, es que escribió mal. Ah, bueno, claro. Así nomás, Luis.
Emsio, para estamos de feria, encontrar productos con super descuentos o puedes salvar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a siopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y mag. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Alguien va a cobrar? Y hay otra situación. Olveira el otro día cuando se refería que se va, es porque hay una deuda también de Olimpia con su club River uruguayo. Todavía no pagaron el Olimpia préstamo. quiere que continúe Olveira, pero hay una deuda con el River uruguayo. Acá lo que tenemos que hablar es con una dirigencia de River de Uruguay, o quien los representa a Olveira, porque el tema de Adebayor, que al principio era 200.000 o 300.000, después ir aumentando, sea representante, aunque el jugador nos dijo que él no quiere, el representante puede decir, a vos te debes, si vos no querés cobrar yo. De esa gestión se hicieron, y la Adebayor es fuerte. Es fuerte, suma. Si son más de $500.000, a esto que se le suman lo de, ¿cómo va a ser Olimpia? Se le van sumando las deudas. ¿Verdad? Sí, tiene 5 de Berly González, 3 de Polenta y Domingo, 600.000 ahora, 300.000 a Palmeiras, Más- Edward López, 200.000. Más los meses de atraso. 60 millones tiene. No, ya sé, pero hablamos todo de tiene que este pagar. caso específico, No, por supuesto. todo. No, pero para el hoy... Lo más urgente, por así urgente, decirlo. porque después ya viene la quita de puntos en 2 meses más. Pero ocurre que para la FIFA, van a decir en la FIFA que deben ser un departamento especializado para estas cosas, para asimilar los reclamos que hay contra Olimpia de Paraguay. Porque todo va a caer Algo ahí. pasa ahí. Todo está cayendo ahí. Sí. Todo está cayendo ahí. Queríamos hablar con algún dirigente de River de Uruguay, si te puedo decir a un colega uruguayo de producción, de una de las emisoras colegas que tenemos, el mismo productor Alberto Kessman, a quién se le puede llamar River de Uruguay, porque dice el niño que River de Uruguay reclama dinero, ¿verdad? Sí, reclama un dinero. O sea, para que continúe hay un pago pendiente igualmente, porque estaba a préstamo ahora. ¿Y cómo se llama el doctor que le trajo a Debayor? Machado. Yo tengo el teléfono. Daniel Machado. A Debayor no era que no quería cobrar. No, pero el representante puede cobrar. Ah. Mono ya quiere jugar, ya desafío. Pero que sea... Yo creo que Angelito le va a ganar a Mono. Meto mi Yo- cuchara en el tema. Bueno. Podría ser por una causa buena también, digo. Por una causa benéfica. Que eso lo resuelve el comité ejecutivo. Sí. Acá no resuelve otra persona más que el comité ejecutivo. Sí, sí. Acá es lo que dijo Napoleón. Si querés que algo se haga, nombrar un responsable. Y si querés que se demore, nombrar una comisión. Y acá en el fútbol grande no es eso. Nosotros somos Napoleón. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. El fútbol grande es Napoleón. ¿Entiendes? Comité ejecutivo que resuelve. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Pero si no, una anarquía va a ser un quilombo. La vida es un quilombo cuando vos... Vamos a hacer, después no se hace nada. Vamos a hacer como corresponde, bien, seriamente. Con el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Porque esto del comité es Napoleón. Es Napoleón. Pero está primero el doctor Daniel Machado. ¿Cómo te va, doctor? Mi querido Arturo, ¿cómo andás tanto tiempo? Bien, doctor, explícanos algo. ¿Puede haber una demanda, una consulta de pago por parte del representante de Adebayor? Lo último que supe sobre el tema es que él iba a hacer una demanda formal porque según él Olimpia no le había abonado lo que habían acordado, pero Manuel Adebayor no estuvo de acuerdo con esa situación y él se lo hizo saber y a nosotros también, ¿verdad? Y aparentemente incluso hubo una pequeña discusión entre ellos porque Adebayor no quería que él demandara al club, ¿me entiendes? Hasta ahí yo te puedo decir, eso fue lo que pasó la última vez que hablamos. Adebayor no quiere representante, sí. No, que Emanuel Adebayor tenía un representante turco, Sí. Semit se llama. Sí. Él es el que quería demandar al club, pero Emanuel no estuvo de acuerdo, le dijo que esperara, ¿me entendés?
porque el Olimpia se portó bien con el jugador. Entonces el jugador no estuvo de acuerdo con que el representante haga la demanda. Pero el representante aún así creo que lo iba a hacer, ¿verdad? Por eso hubo una discusión entre ellos y Emanuel creo que se alejó un poquito de Zenit por eso, ¿verdad? Nosotros igual solemos estar en contacto, ¿verdad?, con el jugador. ¿Y qué dice? ¿Vos le podés preguntar a Daniel Machado, doctor, a Adebayor o no? Porque difícil que hable con nosotros. Yo hablé con él hace 2 semanas más o menos la última vez, después como que no estaba contestando, pero la última vez que hablamos sobre ese tema, que más o menos hace mes y medio que saltó por la prensa, él fue claro y él dijo que él no estaba de acuerdo con eso, que era una cuestión de Zenit nada más, ¿verdad?, con el club, pero que él no estaba de acuerdo con que se haga ninguna demanda, ¿verdad? ¿Qué apellido tiene? Hoy no sé cómo está. ¿Está bien, doctor Machado? ¿Representante cómo se llama? Zenit. Pero S-E-M-I-H. Pero ya dejó de ser representante. Así mismo. ¿Y Adebayor en su momento? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Adebayor qué hace? Y está que nosotros incluso le conseguimos una opción de un club que lo quería llevar a la segunda división a la Championship, a la segunda división de Inglaterra, y la verdad que no decidió ir. Vamos a ver qué hace de su vida a partir de enero, si sigue jugando o no, ¿verdad? Esperemos que decida que sí, ¿verdad? Quiere decir, entonces vos crees que esto no corre en caso que Adebayor no hará ninguna demanda olimpia, ¿eso está claro? No, Emanuel no, como jugador en sí, no. Bueno, no, entonces, y es el jugador el que tendría que hacerlo, ¿no? Si es que lo hace. Y la verdad que no sé cómo fue el acuerdo contractual porque vamos a ser claros, de lo que se está hablando es de la comisión por traer al jugador, ¿me entendés? Que es lo que un representante suele cobrar, ¿verdad? Que es un dinero por aceptar al jugador, ¿verdad? Es un dinero por el trabajo de aceptar al jugador. Es de ese dinero de lo que estamos hablando, no del dinero del salario del jugador ni nada de eso. Ah, a título personal lo que responde como comisionista. Así mismo es, mi querido Arturo. Está bien. ¿Y qué jugador tenés, doctor, que nos pueda decir como noticia ahora, transferencia? Y aquí estamos trabajando por este muchacho, el central de la selección de Venezuela, Martínez. Hay una posibilidad cierta para que lo llevemos, ¿verdad?, a España o probablemente esté en el fútbol colombiano. Martínez es recordado por aquella patada a Messi, seguro lo recordarás, ¿verdad? Sí. A ver lo que lo estamos trabajando y estamos cerquita. Después de par de jugadores que estamos tratando de mover, que por ahora no te puedo confirmar nada porque estamos en la danza, ¿verdad? Está bien, Luis Adrián. Yo estoy viajando el martes a Suiza, a un par de clubes donde queremos hacer unos convenios y a estar por Italia, y de regreso el 9 de enero más o menos tendremos mejores novedades. Luis Adrián Martínez. Adrián, así mismo. Gracias, doctor Daniel Machado, muy amable por aclararnos el tema. Arturo, un gran abrazo, y ahí justamente el doctor Palomino también te envió saludos en estos días que estuvimos charlando. Gracias, doctor, doctor Palomino, acá en la señora y a toda la familia, querido doctor Palomino, en los Estados Unidos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Librate de los dolores y recargate de energía con Etirol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Está el señor Willy Tucci, presidente de River de Uruguay. ¿Cómo está, señor Tucci? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está el señor Willy Tucci? Buenas tardes, estamos llamando Radio Monumental de Paraguay. ¿Cómo anda? Todo muy bien, muchas gracias. Creo que ya llegamos a hablar cuando Olveira va a venir para acá, y le hago la pregunta directa. ¿Hay algún reclamo de River por falta de pago de Olimpia por la presencia de Olveira al Club Olimpia, señor Willy? Primero, los temas económicos entre clubes generalmente no me gusta hablar porque son temas nuestros, no son temas públicos, pero sí lo que es conocido ya por todo el mundo, que bueno, del pago
del préstamo que está terminando ahora de Gastón, falta una fracción que todavía Olimpia no nos ha pagado, está vencido ya hace 8 meses. Compañeros, ¿hay una falta de pago de una cuota? ¿Hola? Sí, falta la última cuota, ¿verdad? Falta pagar la última cuota del préstamo. Sí, falta una parte del pago. Sí. ¿Y cuántos meses hace que venció ese plazo? No, ya hace varios meses. Así que está terminando el préstamo y todavía no se ha pagado. Justamente con relación a eso, porque el jugador en declaraciones cuando salió campeón ahora y que fue determinante para la conquista de Olimpia de la Copa Paraguay, decía, yo me quiero quedar, hay que ver cómo se soluciona porque yo me quiero quedar aquí en Olimpia, me siento muy cómodo, estoy muy feliz en Olimpia, ¿Cómo se puede llegar a destrabar esta situación con las negociaciones? El jugador quiere quedarse, falta el pago. ¿Cuál podría ser una solución? Y bueno, creo que están hablando con la persona equivocada. Tendrían que hablar con la gente de Olimpia. Claro, si Olimpia cumple, eso es lo que dice el presidente de River. Bueno, yo lo que digo es que primero pague lo que debe y segundo nos sentaremos a negociar una transferencia. Ellos tienen el préstamo es un préstamo con opción de compra. Ellos tienen la opción de comprar la ficha. Así que ellos podrían perfectamente hacer uso de la opción y quedarse con la ficha del jugador. O sea, creo que el orden de las cosas es primero pagar la deuda y después negociemos. Nosotros estamos abiertos a negociar lo que sea. O sea, de hecho cuando yo hice un préstamo con opción de compra era justamente estábamos convencidos conociendo la valía del jugador que iba a andar muy bien y por eso ya negociamos en su momento ya como era la alternativa si él se quería quedar, hacer uso de la opción. Por eso le digo que sería bueno que ahora, hablando en términos futbolísticos, la pelota está en la cancha de Olimpia, ¿no? Sí, se entiende. Y bueno, es así la situación, por respeto a la Olimpia, según usted transmite, tampoco va a decir cantidad, pero sí falta una cuota y está. No sé si la palabra es el reclamo, pero usaron esa palabra correcta, reclamo ante la deuda. Nosotros sí hemos reclamado, pero no ante la FIFA aún, porque siempre tratamos de que las cosas se arreglen. Entendemos que a veces hay problemas financieros que hay que atender y a nosotros nos pasa también, así que sí estamos hablando y todavía no hemos dado el paso de dar ninguna reclamación formal, digamos, ante las autoridades. Hemos entendido que ellos van a cumplir con sus obligaciones y bueno, y que también nos gustaría, por lo que tú mismo decís, y que el propio Gastón nos ha transmitido que él se quiere quedar, nos encantaría quizás hacer uso de la opción y que bueno, que pudiera seguir su carrera ahí en Olimpia. No, el jugador se quiere quedar. ¿A usted le dijo que el jugador se quiere quedar, el arquero? Sí. Ya le dijo se quiere quedar. Es decir, la buena predisposición está, pero el pago debe corresponder a Olimpia. Claro, nosotros estamos predispuestos a explorar cualquier alternativa. Como le digo, ya estaba previsto cómo era el uso de la opción para quedarse con la ficha. Nosotros estamos seguros que el jugador va a seguir creciendo y seguramente otros clubes más lo quieran, así que entiendo que es un buen negocio también para Olimpia poder hacer uso de la opción y quedarse con la ficha. Creo que ya le habíamos hablado de esto, estamos con el presidente de River para equivocarnos menos y pronunciar correctamente el apellido. ¿Es Tucci o Tucci? Tucci, como lo dijimos al comienzo. Señor Tucci, muchísimas gracias por atender y por aclarar. Muy amable. A la orden. Gracias. Juli Tucci, presidente de River. El arquero le dijo me quiero quedar. Sí. Y le dijo al presidente de River que paguen primero. Primero el préstamo y después sentarse a negociar la compra. Te quieren que paguen. Que paguen. Y después no. Sí. Esa es la respuesta que dio elegantemente Tucci. No quiso agregar más. Sí. Pero dijo que debe Olimpia. Tampoco va a decir la cantidad. La última. Le pueden comprar el pase. La última cuota del cuota del préstamo. Pero para negociar compra tiene que pagar primero esa cuota. Sí, señor.
Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellara Melcida 51 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón Conectan Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día viva más despierto. Acércate al resto de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Bueno, está el tema de la programación. Hoy, ¿quién juega? Hoy Libertad River. Libertad juega por esperar la oportunidad de clasificar a Supercopa, sí, y River juega para despedirse de la primera división. Tiene que ganar Libertad y esperar que Guaraní sea la campeón para ser el campeón con mayor puntaje en el año y disputar la Supercopa Paraguay. Y si hoy llega a empatar Libertad y Guaraní llega a ganar mañana, hay partido extra entre Libertad y Guaraní. ¿Qué tiene fecha? El 9 de diciembre, por clasificar a la Supercopa Paraguay. Exactamente. Y después la ¿Quiénes otra, podrían poner jueves? Libertad y Guaraní es la única alternativa de partido extra. Tiene que ocurrir que Libertad empate con River hoy, en la despedida del Quelito, y que Guaraní gane su partido, salga campeón. Porque siendo campeón Cerro, sí o sí clasifica a Supercopa Paraguay, porque sumaría por lo menos un punto y ya se volvería inalcanzable para Libertad. Y ahí tendríamos superclásico en la Supercopa Paraguay. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, pues ya sabéis dónde queda, sobre Escuela Miranacueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más con una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, llevándose y ganándose así la certificación marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. ¿Cómo te va, Omar? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Saludos para vos y tus compañeros ahí. Bueno, contanos, Omar, River. ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará en River? Terminando el campeonato, ¿cuál es tu futuro, Omar? Arturo, y bueno, lastimosamente no pudimos cumplir con el objetivo que nos trazamos a principio de año. Creo yo que hubo varios factores que impidieron llegar al objetivo, que era dejarle a River Plate en primera división, y bueno, lastimosamente próximo año River va a tener que jugar intermedia, y bueno, mi contrato terminó. Desde ayer
nosotros ya estamos liberados del club, el nuevo técnico ya nos liberó a todos, así que solo se fueron los que van a jugar el partido de hoy. Y nosotros, nada, esperar, después seguramente hablar con Diego para ver qué sale para el próximo año, porque estoy con muchas ganas de seguir jugando. Creo yo que el gran parte del torneo lo hice bien, así que seguramente vamos a tener alguna que otra chance de seguir jugando en primera división. Claro, va a hablar con Diego Cerrati, están los equipos ascendidos, no es para echar de menos lo tuyo, pero hay que ver, decir, todavía no se habló de futuro, ¿no? Sí que tu ciclo con River está cerrado, Omar. Sí, mi ciclo con River sí está cerrado, como te dije ayer, el nuevo cuerpo técnico ya nos liberó a la mayoría que no vamos a ser partícipe de este partido de hoy. Bueno, quería terminar jugando estos partidos que no estuve, pero lastimosamente por decisión del técnico no fui llamado ya con el partido contra Luque, tampoco voy, así que nada, desearle lo mejor a los compañeros que van a jugar, seguramente van a poner todo de sí para terminar de la mejor manera, o sea, terminar mejor si es ganando contra el Libertad, y bueno, después ya descansar unos días con la familia, disfrutar un poquito y después ya pensar en lo que va a ser el próximo año. Está bien, Omar, seguiremos charlando, cerrado tu ciclo en River, y a ver qué va a pasar ya con tu representante, viendo perspectivas para el próximo año. ¿Te sorprendió el hecho de que el técnico no te ha tenido en cuenta en estos partidos que estás diciendo, Omar, o no? Sí, me sorprendió bastante, Arturo. La verdad que creo yo que contra Guaraní no hice un mal partido. Creo yo que no era el momento de salir en ese partido, y bueno, al salir se descompaginó un poquito el equipo y bueno, vino el gol de Guaraní. Después ya no me tuvo en cuenta contra Luque, tampoco me tiene en cuenta para el partido de hoy, pero bueno, son criterios, son decisiones del cuerpo técnico que hay que afrontar. No le pregunto nunca por qué soy titular, y ahora que me sacó tampoco le voy a preguntar por qué me saca, ¿verdad? Él tendrá sus razones, él tendrá sus motivos, así que nada, como te dije, apoyar a los compañeros los que van a jugar el partido de esta noche, seguramente lo van a hacer de la mejor manera para tratar de terminar un poco mejor el año. Chao, Omar, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Chao, Omar. Hasta luego, Arturo. Gracias, Omar Molina. Se fue sin jugar. Sí. Pudiendo jugar. Y las veces que lo hizo bien. Y se acordó del cambio en cancha de Guaraní, que justo sucedió que él sale y a partir de ese momento Guaraní hace los goles. Y después cambió toda la película. Pero recuerdo que ese cambio llegó a explicar después. Sí, al día siguiente habló con nosotros. Habló con nosotros. Tenía que arriesgar. Tenía que arriesgar, no tenía otra. Omar venía con un muy buen nivel y termina con ese gesto siendo sancionado 3 partidos. Y ahí se cortó su racha de continuidad. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancop podés transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa hay alivio para todos los dolores. Yopuy Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con MC Inmobiliaria aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este, y ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Bueno, Roberto, todo técnico de Resistencia, y Gustavo la situación, no por Molinas y otros jugadores, el año pasado era lo opuesto, donde van 10 equipos, ahora tendremos 12 equipos, se amplía el espectro de la situación de primera. Va a crecer está el mercado laboral de primera, está General Caballero. Por eso, para estos jugadores nuevamente hay mayor expectativa y mayor situación por la propia
por cómo está el mercado. Y allí, a partir de allí, ver quién tiene más, General Caballero a quién se lleva a Tacuary también. Como que van a estar esperando que te vaya terminando el campeonato. Resistencia que está allí. Resistencia va a cambiar casi la mitad del plantel. Casi la mitad. El otro día nos dijo Roberto Torres que 12 son los jugadores que permanecen, 6 juveniles y después va a tener que reforzarse. Y hablamos de casi 10 o 12 jugadores que va a tener que traer. De Julián Benítez? Resistencia. No llegó a mencionar nombre para por hablarlo nombre. a Julián Benítez, para hablar con el presidente General Caballero de Juan León Mallorquín. Queremos hablar con Gustavo Ella, que prácticamente es el técnico. Roberto Torres está en Resistencia. Entonces, manejando un poco lo que tiene que ver, porque esto el 4 de febrero arrancaría el campeonato. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un placer hablar contigo después de muchísimo tiempo y estamos a tu orden. Saludos especial a tus compañeros a la audiencia. Gracias, Roberto. Está diciendo Víctor Villalba el tema de los jugadores y recambios, que no sé si la palabra es esta, o renovación del plantel en Resistencia. Te pregunto directo en el caso de Julián Benítez, ¿cómo lo ves a él? No, a Julián yo lo tuve en Nacional, lo conozco. Este año estuvo en Resistencia, tuvo una muy buena tarea en el campeonato y yo creo que hizo 6, 7 goles más o menos en el campeonato, lograron esa posibilidad de ascender a primera división y estoy llegando, tengo la segunda reunión con los dirigentes el día lunes, donde vamos a resolver también muchas cosas. Nos pasaron un listado de jugadores que seguramente pueden permanecer en el club y estamos en esa semana importante de ir armando el plantel sobre lo que va a ser la temporada 2022. Claro, Roberto, si no querés precipitarte en la respuesta en el caso de Julián, pero preguntarte con jugadores que vos lo tuviste en otros equipos, mencionaste al mismo Julián, sos técnico de Resistencia, o que están en otros equipos y que hoy pueden jugar en Resistencia, a quienes conocés. Vos propondrías nombres, ¿es así, Roberto? Sí, Arturo, nosotros estamos, por ejemplo, te cuento que ayer fuimos a ver para que nosotros podamos tener la posibilidad de hacer nuestra pretemporada en la zona de Ucuí, ¿verdad? Y estamos en ese proceso de poder tener una cierta cantidad de jugadores que puedan llegar a la institución, ¿verdad? Entendemos y sabemos perfectamente que la primera división es distinta a la intermedia. La intermedia es un campeonato muy duro, muy difícil por muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, la primera división también tiene muchas diferencias a lo que representa estar en intermedia. Entonces tenemos que hacer una muy buena planificación todo junto con la comisión directiva, ¿verdad? De poder tener un listado de varios jugadores y tomar las decisiones correctas, porque hay que tener en cuenta, Arturo, que muchas veces puede ser que me guste un jugador, pero pasa que ese jugador no puede salir de esa institución o que su contrato es alto. Entonces, esto ya dependerá de los directivos para que puedan conversar con estos jugadores. Y hay que tener en cuenta también, Arturo, de que esta semana termina el campeonato y por la experiencia que tengo, seguramente en la semana van a llover listados de jugadores que van a terminar su continuidad en las instituciones y seguramente van a buscar otro club para seguir su carrera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa capacidad de no apurarnos en ese sentido y tampoco llegar tarde en contratar jugadores, ¿verdad? O sea, no es fácil lo que nos espera, pero es el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Víctor. Sí, Roberto, se mantiene esa tendencia que nos comentabas el último domingo, que serían más o menos apenas 12 los que queden del último plantel de intermedia. Sí, ese es más o menos el listado que yo manejo, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta de que también los dirigentes han trabajado por mucho tiempo seguramente con algunos jugadores con más tiempo, otros seguramente 6 meses, otros con más tiempo. Entonces ellos también tienen esa idea de poder tener un cierto plantel, ¿verdad? Y también yo es la segunda vez que me estoy reuniendo con
los presidentes, ¿verdad? Para que podamos resolver muchas cosas. Este lunes también tenemos otra reunión y estamos trabajando en base a eso. También hay que tener en cuenta que también que en la formativa o en la reserva, por ejemplo, que están armando, prácticamente no compitieron varios chicos durante unos 2 años y también nosotros tenemos la obligación de respetar a esa gente, ¿verdad? De poder observar también sus jugadores, a ver qué tenemos. Aparte también a mí me encanta, me gusta muchísimo, lo hago con normalidad de ver siempre jugadores que están abajo. O sea, nosotros tenemos que saber también qué tenemos en el club y a partir de ahí tomar decisiones. Nosotros, te cuento que estamos empezando el día 15 para que nosotros podamos saber con quiénes contamos. O sea, vamos a estar trabajando desde el día 15 de diciembre, así como están las cosas, vamos a empezar esa fecha para que nosotros podamos trabajar hasta finales de diciembre, porque es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, porque necesitamos conocer al grupo de lo que van quedando y lógicamente comenzar el 3 de enero ya, para que más o menos el 6 de enero podamos ya empezar con todo nuestro encierro, con nuestra pretemporada. Está bien, Roberto, vamos conociendo a fondo Resistencia. Gracias por permitirnos esta charla, especialmente para actualizarnos con relación justamente a Resistencia. Un abrazo al aire, Roberto. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo. Muchísimas gracias. A la orden siempre. Roberto Torres. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica la temperatura ideal para estar en su punto económico y de gran tamaño. Ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y uno de los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás desde el 30% de descuento en perfumería. Haz tu pedido en la web, la app o llamando al 61 Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Podés llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos por cada 5.000 guaraníes de compra. Generás cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. ¿Cómo te va, doctor Julio Aldama? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo, a los compañeros de la mesa y a la audiencia. ¿En qué momento usted le ha presentado a Gustavo Bobadilla? Y Gustavo Bobadilla va a ser presentado en la próxima semana, Arturo, con seguridad. Con seguridad. Esto tiene que ver con su cuerpo técnico, te dijo... ¿Cómo encarás el tema de incluso de contrataciones? ¿Hablaste sobre este punto con Gustavo Bobadilla, doctor? Sí, estamos en permanente comunicación con el profe y con el cuerpo técnico que está trabajando actualmente. Nosotros hace 15 días estamos trabajando grupalmente acá en las instalaciones del Club Rubiño. Aprovechar la oportunidad para agradecer al presidente Rubiño por facilitarnos gentilmente las instalaciones y poder practicar. Así que ya la otra semana durante todo el cuerpo técnico completo va a estar trabajando ya con nosotros para ir diagramando y planificando las actividades. Debo preguntarte, doctor, debo preguntarte quiénes se van y quiénes vienen. Y quedan aproximadamente 18 jugadores del plantel que estuvimos en la intermedia y estamos trabajando en contrataciones, Arturo. Estamos trabajando en eso, tenemos muchas opciones y estamos barajando las mejores y las que están a nuestro alcance por sobre todas las cosas, Arturo. Está bien, doctor Aldama, decime, oficialmente, ¿cuándo comienzan los trabajos para el próximo año? Oficial. Oficialmente la pretemporada inicia el 11 de diciembre y lo vamos a hacer acá en el Departamento Central. De hecho ya los muchachos vienen trabajando hace 2 semanas, así como les dije. Bueno. Pero la pretemporada empieza el 11 de diciembre. Está perfecto. Gracias, doctor, muy amable, gracias. Gracias, Arturo, adiós.
Julio Aldama, estaba lo de Bobadilla. Sí. Había dicho el 7, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y hoy qué fecha es? Y hoy es 3. 3. Sí, Gustavo Bobadilla, el nuevo técnico de General Caballero de Juan León Mallorquín. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merano, Rocalón, Ñembrucio, Adeleste, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, aposta legal, apostás sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. Gustavo Bobadilla, nuevo técnico de General Caballero de Juan Mallorquín, que ya se veía venir. Sí. Hablamos con Roberto Torres, técnico de Resistencia. Sí. Está esperando jugar Humberto García, técnico de Ameliano. Y queremos hablar con Daniel Lanata, el técnico de Tacuete, o con Nito Vera. Otro que trabaja mucho allí es el gerente deportivo, Raúl Román. Raúl Román, el probablemente tengamos nombre de Raúl Román. A ver refuerzos, sí, señor, son equipos de primera. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Dimo cumple un año, quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay desde la Play Store o ingresa a dimo.com.py. Entrate más en redes sociales como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unita. Dimo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Tengo el nombre del nuevo técnico de River. ¿Qué es lo que pasa? Me sorprende. Digo, ¿qué? Porque te toca pedir permiso a vos. No. Claro, porque en principio estaba para el proceso de Iván Almeida. Pero mi intención no es perjudicarle a Iván Almeida. No, para nada, me sorprende. Iván Almeida sabe muy bien cómo esto es. Claro. No, a lo mejor no es momento de decirlo hoy por respeto a Iván. Sí. Pero igual ya juega solo para completar hoy, así que no, tampoco es muy... es que sí, la gente quiere saber. Pancho saltó, ¿cómo? ¿Vos entendés, Denis? Y yo soy periodista, nadie quiere hacerlo, Iván. No, claro, no. Hay que pasarle información. Yo tengo el nombre nomás del técnico de River. Y todos nos morimos de curiosidad por saber. ¿Cuál es el problema? Hay que decirlo. Y bueno, sé periodismo. Es que ya no afecta más ahora, Iván, que ya juega por cumplir nada más, no es un partido así relevante. ¿verdad? Bueno, vamos a decir que después te van a decir que hay que oficializar, claro, porque después queda mal. Es decir, la puta, esta desinforma. Hoy, bueno, voy a decir, tengo el candidato en River, voy a ser más correcto. ¿Te puedo entender, Denis? Sí. Va, pero voy a decir, ¿qué pasa, Luis? Estamos atentos. ¿Y por qué no vender primero? Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuidale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa.
Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Volvió Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de paseo en la galería El Mundo, tu motor en un solo lugar. Cadán Motor Show. Gracias a Personal y Banco Itaú tenés 10% de descuento en Copetrol pagando con tu billetera personal todos los viernes y hasta 1 GB de regalo con cada pago que realices. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Sí, será lo que le llame. ¿Recibiste o Gerardo? ¿Perdón? No recibió todavía. No, perdón, ya mandé mal. Envié mal. De verdad, envié mal. Perdón, te vayan a reír, envié mal nomás. ¿Por qué pio así? Tranquilo, si es el arquitecto que envió. Este envió el arquitecto. Ahí va a Gerardo por ahora, el arquitecto que volvió de Europa. ¿Recibiste ahí, Gerardo? Sí, porque él sería... ¿Quién te imagina? No, nadie. No, alguien tiene que ser. Es que no me imagino. Dos candidatos. ¿Quién puede pasito acá? ¿Quién? No. ¿Quién? No. Escuché yo, pero no todo sí. ¿Cómo, Angelito? Yo tenía Escuché yo, pero no todo sí. ¿Vos? Dos candidatos que ese parece me querés. Yo lo conozco ya todo arquitecto. ¿Qué es lo que vos te reí, Luis? No, están susurrando ahí como el amigo de este. Espera un momentito. José, ¿vos sabes? Sí. Ese que me dijeron a mí, Sí. Entonces le vamos a llamar, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto, contigo. Vamos, Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir Lactoland, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastamoso, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibro es un espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidad humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Queremos hablar con él primero. ¿Está? Suena. Vos diste dos nombres, ¿verdad? Dos. ¿Cómo? Ninguno de los dos. ¿Cómo dice? Uno era... No. Entonces los dos le pifié. No. ¿Vos? No. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar contigo. Buenas tardes. Bueno, te vas a River. ¿Cómo? Te vas a River Plate como técnico. Estamos hablando. No. Hablando. Espera, Humberto. Pará. Yo sé que sos muy respetuoso. Hoy juega River, hoy te gana Almeida, pero te vas a River. Hola. Te vas a River, Humberto. Y estamos hablando. Yo creo que están bien encaminadas las cosas. Mañana tengo una reunión con el presidente. Mañana con el presidente. Bueno, que te vaya bien, Humberto, en River. Algunos jugadores ya están dados de baja. Se cierra, va a River Plate a la intermedia. Y bueno, Humberto, esto va muy avanzado y podría concretarse mañana. Sí, así mismo, estamos por buen camino. Yo creo que mañana vamos a tener la última charla con el presidente y ahí ya, si arreglamos, ya vamos a empezar a trabajar. Bueno, Humberto, que sea con éxito, Humberto, gracias. Listo, gracias a todos. Adiós. Ahí nomás. Dios mío, ¿cómo lo que vos esto? Y yo soy periodista, Angelito. Pero esto ya es... ¿Por qué? Yo lo conozco ya todo arquitecto. Y volvió de Europa. Sí, por eso te digo. Sí, perfecto. Está perfecto. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350 al 51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay.
Volvió Shell. Vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Humberto Velar, técnico de... Está para arreglar con River. No agregamos más cosas. ¿Estoy bien informado, Chavito? Sí, sí. Y ya te confirmé lo que ya el técnico lo de Gustavo Badella. Sí, hace sí. rato veníamos diciendo que era el técnico. Dos de los ¿verdad? técnicos Sí. que lograron el ascenso. Funciona bien tu arquitecto. ¿Verdad? Sí, muy bien. Volvió de Europa con todo, boludo. Dos de los técnicos que lograron el ascenso ya tienen equipo. En el caso, sí, como está la cosa, lo de Velar, River y Pablo Caballero, que logró igualmente el ascenso. Va a dirigir Fernando. Va a dirigir de la Mora. Fernando. Pablo Caballero. Sí. Y nos falta Tacuarí. Tacuarí, una nata. ¿Verdad? Sí. Están esperando el final del campeonato. A partir de allí también se mueve todo el movimiento de pases. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas. Libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Estaría a ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran feria de remate en Casa Central, en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Y otro jugador que está dejando Cerro, porque aquí está el contrato. ¿Qué es lo que le pasa? No sé. ¿Qué es lo que le ocurre? Pancho. Está dejando Cerro. Dame tu teléfono, tía. ¿Quién deja Cerro? Bueno, después nomás, contigo, Luis. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta y te obtienes 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Ecopetrol, vamos. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler, maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Con todo el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El viernes, Libertad River, es decir, hoy en el Defensores, 19:30, Juan López, el árbitro de Libertad River. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao Risaca. Equipate para el verano en Electrovan, comprando hoy, pagar recién en enero. Aire acondicionado Haustec 12.000 BTU que tan solo 1.911.000 guaraníes con soporte de pared y 3 años de garantía. Ingresa a electrovan.com.py. Mañana 12 de octubre, Sol de América, en el Estadio Luis Salinas, allí en Itagua, 18:15, el árbitro Alipio Colmán. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas y repeta, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Del Feliciano Cáceres, Esportivo Luqueño Guaireña, 18:15, el árbitro Juan Gabriel Benítez, esto mañana.
Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, donde te ofrecemos una mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Con CNT 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro. En el grandioso 700 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso. Silencios y 30 motos Honda, pedí CNT por Emoy. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Más de repaso de partidos dentro de lo que se vendrá. Mañana en Dos Bocas juegan Guaraní Cerro Porteño, 20:30. Guaraní Cerro Porteño, Giancarlo Julio es el árbitro. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. ¿Cómo te va, Tanque? ¿Qué tal, Arturo? Un gusto estar contigo. Gracias. Debemos consultar con vos porque hay un reclamo. Vamos directo. ¿De cuántos niños? De los jugadores. ¿De quién? Por el pozo, por el ascenso. Por el ascenso. Y como que están incumpliendo en Petirosi, Félix. No, Arturo, nosotros terminamos el campeonato en septiembre y hay un pozo por ascender, que yo sabes que en la sede estamos juntando la plata para cumplir con ello, ¿verdad? Te están reclamando, estás haciendo el esfuerzo de tal manera que quede bien como presidente del club con relación a la deuda, que es lo que te reclaman. No sé quién reclama, Arturo. A mí no me llegó ninguna noticia. Mira, Ricardo Tono Ortiz y un grupo de jugadores que no quieren salir al aire, los otros por represalia, pero es Tono Ortiz, el vocero de los jugadores de Félix. No, todos sabemos que ha salido mal del club. Es un tipo que vino a crear problemas en el club y están incidentándole a los jugadores para que reclame. Normalmente, Arturo, cuando uno sube, no sé, el monto no se le paga rápido, tarda un poco porque es un monto que tenemos que juntar y vos sabés, Arturo, que la económicamente no hay, ¿no? Entonces este muchacho vino al club, le trajimos, ya no jugaba ni una parte, y le traje otra vez al club para levantarlo y después desde que vino ha incentivado a los compañeros a hablar por mí y no sé por qué, porque es un muchacho que yo lo tuvimos en Olimpia cuando era chico con Luis Cubilla y este señor por intermedio de otra gente que estuvo en el club está hablando con los jugadores. A mí, te digo, Arturo, en ningún momento nadie me habló represalia de que si Ato no es jugador del club, no, pues ya le di el colchapase, ya llevo el colchapase y bueno, no sé lo que reclama. Yo cumplí con todo en la parte económica, me falta pagarle a los jugadores el monto del ascenso, pero eso nunca en mi vida futbolística jugando fútbol en Olimpia no paga después de un año el ascenso, el campeonato. Vos, Félix, va a hacer el esfuerzo necesario, te conocemos para poder cumplir lo que está diciendo que Tono Ortiz generó como este tipo de reacción de los jugadores, pero vos sí que eso vas a cumplir como presidente de Petirosi. Sí, yo voy a cumplir con lo que se ha prometido para los jugadores. Como te digo, Arturo, económicamente el club no está para hoy pagarle, pero yo creo que cuando tengamos el ingreso económico en el club vamos a cumplir con ello. Siempre fue así, no es ahora. Y tampoco soy el único club que está al día en todo. Vos sabés, Olimpia, un club grande, está debiendo a todo el mundo económicamente. Yo no sé lo que reclama este muchacho porque hace 2 meses que terminó el campeonato y en la bolsa nunca se pagó al terminar un campeonato, ¿verdad? Además, como te digo, económicamente yo cumplí con ellos en todo sentido. Hemos ascendido después de prácticamente 12 años y bueno, no sé, este muchacho vino a crear problemas al club y para eso vino y está llamando a todos los compañeros, le está llamando para que reclame el monto, ¿no? Yo no niego que ese monto le estamos debiendo, pero en su momento se le va a cumplir.
Está bien, lo que digo es que tenés que ponerte con los jugadores que vos conocés de la casa para hablar, para que no entren la comidilla, la deuda. Claro, con el capitán, su capitán. Entonces vos hablar, charlar con ellos y le decís, mire, vamos a cumplir. Me parece que esta es una sugerencia que le damos. Antes de fin de año, Félix, ¿hay posibilidad de que exista una parte del premio para el pan dulce, por lo menos de los jugadores? Y eso estamos viendo. Sinceramente, como te digo, nosotros hemos gastado toda la plata que teníamos por el ascenso, sinceramente. Lo que no teníamos hemos gastado para subir. Además, te voy a decir una cosa. Jugadores de club hay muy poco hay de jugadores de club. Son todos jugadores que han venido de afuera. Y bueno, nosotros vamos a cumplir. Vamos a ver si podemos cumplir antes de este fin de año con algunos que necesitan más y después de cumplir con todo. Está bien, Roberto, vamos a seguir, vamos a felicitar entonces, vamos a seguir charlando. Muchísimas gracias, estaba con Roberto Columna. Gracias por este tiempo, Tanque, seguiremos charlando y lo que te queríamos hacer saber, esto que dijo Tony, ya le diste la respuesta. Gracias por este tiempo, Tanque, gracias, Félix. No, Arturo, cuando guste estamos a la orden. Gracias, muy amable. Azoy Fútbol Álamos Várquez Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más potentes y fascinantes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring y Scrambler con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje representan Paraguay y Mag Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etirol 400 y el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cubrir contra asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguimos en redes, Control Feel My Feel. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Calcí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, excesos para baños y cocinas. Estamos en la avenida Sevillana, esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanizar. Bueno, hoy comienza el partido a las 19:30. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Vivos más despierto, acercate al resto de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos, haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país, lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tu cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización en Tapiti bajo info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. 13:52 y José Méndez es el bar mañana de... José Méndez está como bar de Luqueño Guaireña mañana. Sí, señor. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544 rentamag.com.py.
UPISA ganó la certificación de marca BES por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbo CZ Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488, Rumbos toda la vida con vos. Bueno, y quisimos hablar con Junior, no hay caso, ¿no? No hay caso. Porque tiene una que hizo Pancho una gestión por otro lado, a ver si puede atender Junior, campeón con Mineiro. Shorty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Shortyser. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortyser. Ahora con Bancopp puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancopp u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo, un banco digital. Contacta con Bancopp en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancopp, un banco con raíces. Pero Sarabia se quejó del árbitro. Se quejó. Solo quiere Alipio. Exactamente, Alipio Colmo. Recuerda un partido ante Sol en Villaliza. En Villaliza, sí. Que le terminó anulando un gol. Sí, señor. Y ahora tenemos Julia Dosa, el árbitro del clásico, perdón, de la final. De la final. ¿El árbitro 1? Sí. Guaraní Cerro. El Nos partido vamos principal del fin de semana, allí estará Julio Dosa. Sí, señor. Así mismo, Arturo, sí, contento. Lindo desafío. En una profesión muy difícil, pero bien, estamos bien conscientes y a tratar de hacer un gran trabajo, ¿verdad? Va a ser una gran final. Una gran final de esos partidos calientes, ¿te imaginas lo que se debe sentir en campo cuando la lucha por el título, no? Sí, impresionante. El ambiente adentro va a estar lindo, así que estamos preparados mentalmente y también físicamente, así que ojalá que los jugadores estén predispuestos también a jugar y a dedicarse a jugar, ¿verdad? Nosotros sabemos impartir la justicia. Giancarlo, tu característica como árbitro es, usando una expresión muy común, dejar jugar, así es. Y tratamos de dejar jugar siempre, esa es la idea, ¿verdad? Depende de los jugadores, si los jugadores terminan en el campo, eso yo creo que el partido se vuelve más fluido, ¿verdad? Claro, pero esa es una posición tuya como árbitro, árbitros que cortan, que sacan amarillas, que hablan mucho, tuyo, juegue, esa es tu característica. Y sí, me gusta dejar jugar y también hablar, ¿verdad? Conversar con los jugadores, siempre con respeto y como futbolero que somos, ¿verdad? Como que se entienda el juego adentro. Giancarlo, pero este perfil que vas manteniendo a lo largo del campeonato ayuda bastante a que los jugadores sepan que cuando vos vas a dirigir lo mínimo no se va a cobrar, o sea, ya de entrada ellos tienen que asimilar esa situación para que el juego justamente sea fluido, y hablamos de dos equipos intensos como lo son Guaraní y Cerro Porteño. Sí, pienso que sí. Así como nosotros también estudiamos a los jugadores, ellos también estudian a nosotros, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene sus características y, como dijiste, ambos equipos juegan muy bien. Sinceramente, juegan muy bien a la pelota y creo que puede salir un buen espectáculo, ¿verdad? Giancarlo, creo que es tu momento de recibir insignia FIFA, ¿verdad? No sé si lo vas sintiendo así, si ya te comentaron algo para la temporada que viene. Y vamos a ver, cuando lo reciba, ahí estaremos firmes y contentos, ¿verdad? Ahora tranquilo a terminar bien el torneo, que es lo importante, ¿verdad? Giancarlo, así como los jugadores observan por allí ligas españolas, italianas, los árbitros también son de mirar arbitrajes internacionales, Copa Libertadores, pero principalmente por allí el fútbol europeo. ¿Te fijas por allí en algún tipo de arbitraje, no sé, la Premier, cosas así, o ves más aquí el torneo local, por el modelo arbitral en sí? Sinceramente, creo que lo que estamos en el fútbol, vemos, yo sé que mis compañeros también, yo también, a mí me gusta la Premier, veo mucho la Premier, me encanta. Creo que es una de las ligas más fuertes, ¿verdad? Más buenas, donde se juega mejor. Y por supuesto, el torneo local seguimos todos los partidos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Interfisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados. Uno de los 4 detenidos durante una persecución y balacera en Luque fue identificado como Nelson Alfredo Escurra, alias Cureblanco, uno de los criminales más buscados en el país. Otro de los detenidos sería el peligroso asaltante Ramón Ignacio Isasi, quien recuperó su libertad hace un tiempo. Además se detuvo a Juan Carlos Rojas y Jorge Villamayor. Los detenidos asaltaron minutos antes a mano armada una distribuidora de lácteos y embutidos de una firma. Cureblanco, conocido como el asaltante más famoso del país, tiene 2 condenas por homicidio doloso, una por asalto y cuenta con antecedentes de fuga de un reclusorio. En el 2010 fue beneficiado por prisión domiciliaria por cuestiones humanitarias y un año después fue nuevamente detenido. El viceministro de Atención Integral a la Salud, Hernán Martínez, anticipó que se está evaluando una nueva estrategia para subir la tasa de vacunación contra el COVID-19, que consiste en dejar los vacunatorios fijos para salir a inocular casa por casa.